Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Ayer se dio a conocer, y hablaremos largo y tendido de ello, el último informe de Cáritas sobre la pobreza. Y es aterrador. La conclusión de Cáritas es que estamos asistiendo a un proceso de fragmentación social inédito. Siempre que aparecen estos informes de Cáritas, hay mucha gente que dice, hombre, es una exageración. Hay 30 y tantos % de niños, por ejemplo, en riesgo de pobreza. Uno va por la calle y no ve niños harapientos pidiendo en las esquinas. Cierto, es que estamos asistiendo a otro tipo de pobreza y sobre esto me parece que vale la pena reflexionar un poco porque es en este momento una de las realidades de nuestra sociedad y no solo en España, por cierto, a pesar del autobombo del gobierno y no solo de España, por cierto, con el crecimiento económico. Vamos a ver. Hace un siglo aproximadamente, 100, 110, 120 años, el mundo conoció una formidable acumulación de riqueza después de la Segunda Revolución Industrial y aparecieron inmensas fortunas que ciertamente permitieron un desarrollo económico exponencial y al mismo tiempo se generaba una periferia social de marginados y de excluidos aterradora. Era la época en la que, por ejemplo, en Barcelona la gente vivía en las casas de los 3 ochos, que se llamaban así porque podías estar 8 horas para dormir. Luego llegaba otro, otras 8 horas y así. Era una situación invivible. Había un centro social enormemente rico y además nos dejó, en fin, obras maravillosas en términos estéticos, para que nos vamos a engañar, ¿verdad?, en un contexto de desigualdad social insoportable. El resultado fueron revoluciones comunistas, guerras mundiales, revoluciones fascistas, huelgas generales, claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países occidentales da la impresión de que se pusieron de acuerdo en tratar de suturar esa brecha. Y entonces nacieron las sociedades del bienestar y nacieron las clases medias, las inmensas clases medias que han sido la norma común de las sociedades occidentales durante más de medio siglo. Gente que por primera vez podía comprarse una casa, tener un coche, vacaciones pagadas, educación gratuita, sanidad gratuita, todo eso. Todo eso cerró aquella brecha inmensa abierta por la Segunda Revolución Industrial. Bueno, da la impresión de que hoy estamos asistiendo a un proceso semejante. De nuevo hay un centro que acumula una enorme cantidad de riqueza y otra vez una gran periferia de excluidos, de marginados. Esta vez no es la pobreza de la carencia, es decir, el que no tiene literalmente nada que llevarse al puchero y con suerte tienes la berza en el puchero y el café de recuelo para desayunar. No es exactamente eso. Esta vez la pobreza no es tanto la carencia como la precariedad. Es esa gente que somos ya amplia mayoría, para la que el fin de mes empieza el día 15, que vives con lo justo para pagar el alquiler, los gastos, los impuestos y se acabó. Y sobre todo, toda esa gente que ya es plenamente consciente de que sus hijos van a vivir peor que ellos. Y esta es efectivamente la nueva pobreza, la de la precariedad. Gente que literalmente pende de un hilo. Niños que efectivamente su alimentación pende de un hilo. ¿Esto cómo se arregla? Porque de hecho estamos en una sociedad que nos ha conducido de nuevo a una división como la de antaño. ¿La diferencia? Bueno, pues que esta vez llegas a casa y en lugar de tener el puchero en la berza y el café de recuelo tienes Netflix y el móvil y un cierto narcótico que te permite pensar que sigues viviendo en un entorno de prosperidad. Pero al final la realidad es la de aquel célebre punto del foro de Davos. No tendrás nada y serás feliz. Pero no, nadie es feliz. Ojo al asunto, un siglo después se ha vuelto a abrir la brecha entre el centro y la periferia y con ella reaparece la injusticia y toda injusticia tiene que ser subsanada. Me parece que vale la pena dar una pensada a esto.
21:49, 20:49 en las Islas Canarias, antes de los titulares, importantísimo. A ver, Pucela, acontecimiento en Pucela de la mano de Jesús García Conde, entre otros, que mañana no estará en Useres porque está de maniobras. ¿Dónde está? Aquí, precisamente en estas jornadas de hispanidad que se organiza en Valladolid, con la presencia, entre otros, del gran Javier Santamarta, buen amigo, del no menos grande, ¿es bisnieto de Jerónimo? Sí, ¿no? Sí, Borrego, sí, creo que recuerda que es bisnieto tartarnito, ya no me acuerdo, del gran indio Jerónimo, y esto va a ser organizado por la Asociación Cultural Pedro Ansúrez, que es una de esas legiones maravillosas que hay por toda España hoy reivindicando la identidad nacional. Esto va a ser, le voy a decir exactamente que no me quiero equivocar, en Casa Revilla, calle Torrecilla 5 de Valladolid, el sábado 8 a partir de las 7:30. Javier Santamarta, Alfonso Borrego en efecto y además Guillermo Pérez Galicia. Así que si está usted en Valladolid alrededores no puede faltar. Y dicho esto, vamos con los titulares. Informe Cáritas, España en plena fragmentación social, otra vez se abre la brecha centro-periferia, esta vez ya no es la carencia, esta vez es la precariedad que afecta a un número cada vez mayor de ciudadanos y no solo en España. No solo en España, se ha vuelto a abrir la brecha, los políticos no se quieren enterar. Otra cosa que se ha roto es el pacto de legislatura con Juntos por el Mal, pero Sánchez sigue ahí. De momento ya ha dicho Junts que no va a votar ninguna ley, es más, que va a vetar toda ley que salga del Consejo de Ministros. Bueno, eso afecta a la ley Begoña, a la ley Bolaños y a las innumerables leyes, pero el gobierno no va a bajarse de ahí. A Sánchez ya le da igual todo, ya dijo que iba a gobernar al margen del Parlamento. No puede permitirse dejar la Moncloa y habrá que sacarle con agua caliente o con lo que sea. Más noticias sobre el ex ministro Torres, que, bueno, a medida que uno se va estudiando, va expurgando el informe de la UCO y otros testimonios y sus ampliaciones, van apareciendo cosas como, por ejemplo, que influyó el $500.000 el coste de las mascarillas antes del, o sea, inmediatamente después del contrato y antes de recibirlas. Bueno, en fin, aquí hay una... él se puede poner como quiera. Él se puede poner como quiera, no ha encontrado nadie nada de pisos de señoritas que fuman y tal. Bueno, si es que no es esa la cuestión. La cuestión es que era una pieza clave de todo el proceso de compra de material, por cierto, inservible, a un señor que estaba cobrando de aldama para que se lo compraran a él. En fin, lo veremos. Y luego esto estaba cantado, el Tribunal Supremo va a explorar ya la financiación ilegal del Partido Socialista. Se lo ha pasado a la Audiencia Nacional, que es la que tiene que hacer ahora la investigación. Y era lógico porque cuando empiezas a ver sobres con chistorras, lechugas, soles y todas esas cosas, y que nada cuadra, pues lo lógico es que uno se pregunte, ¿y este dinero de dónde ha salido? Si el que llevaba el dinero era Koldo, pero Koldo era un cargo del PSOE, ¿por qué Koldo llevaba el dinero? ¿De dónde había salido el dinero? Bueno, es natural. Salvo que seas periodista de TV y de La Sexta, pues es natural. Así que el Tribunal Supremo, más precisamente la Audiencia Nacional a instancias del Tribunal Supremo, va a explorar la financiación ilegal del PSOE. Y luego tema de debate que seguiremos manteniendo porque es una cuestión importantísima, el alcalde musulmán y socialista de Nueva York. Vamos a ver, ¿qué significa? Porque esta es la cuestión. A nosotros no somos neoyorquinos, nos va a dar igual. Pero es todo un síntoma. Es todo un síntoma de lo que está pasando en nuestras sociedades. Lo examinamos ayer, ya le prometo yo que mañana en Los Usuales lo vamos a examinar también y esta noche, porque además Irene González ha escrito un artículo sobre este caballero en Voz Populi, lo examinaremos también. Ojo que nos están señalando el camino, ¿eh? Como en Londres, fíjese usted. En Londres y en Nueva York, las mecas del mundo anglosajón, alcaldes musulmanes. Aquí está pasando algo. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Doña Irene González, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Encantada de estar aquí un día más y un día, la verdad, importante. Como tú bien decías, lo que ha pasado en Nueva York
no hay que verlo únicamente como personas que estamos influidos por una cultura americana y que por tanto nuestro tema de conversación es lo que pasa en la metrópoli, sino que es perfectamente plausible que eso pase en Madrid dentro de no mucho, debido precisamente a que un dato importante que hemos podido ver de las estadísticas de voto es que más del 80% llevaban viviendo en Nueva York menos de 5 años. Teniendo en cuenta que en España las nacionalizaciones se regalan a la mitad del orbe, teniendo únicamente en muchos casos 3 años de residencia, pues es evidente que eso tiene una consecuencia y que afecta a lo que es la masa electoral. Lo hemos visto y hemos visto además, ahora lo veremos más detenidamente, a quién se dirigen y cómo una comunidad fuertemente identitaria vota en esa clave. Irene, bienvenida, buenas noches. Don Óscar Rivas, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí una vez más y totalmente de acuerdo con lo que dice Irene. No es casualidad, como tampoco es casualidad que en los últimos años, en efecto, pues el sanchismo esté introduciendo en cantidades industriales inmigrantes, ¿no? Es decir, porque hablan de la humanidad, pero es pura retórica. No les importa nada a esta gente, como si se muere de hambre. Lo importante es que les vote. Lo importante es que reciban subvenciones porque eso también es el primer paso para que les voten y para crear redes clientelares que efectivamente, como tú bien dices, Irene, rompen también, quiebran la estructura identitaria que tiene todas las naciones de Europa. Así que ojo, porque no es solo una anécdota, es algo más. Y hay que elevarlo a categoría. Yo lo creo. Eso es. Óscar, bienvenido, buenas noches. Le estoy leyendo a usted la mente. Y está usted pensando, qué bien, Irene, qué bien, Óscar. ¿Y Alejo? ¿Dónde está Alejo? ¿Dónde Es que está? Alejo ha hecho pellas hoy. ¿Dónde está Alejo? Porque a Alejo le daban hoy un premio en Oki Diario, quiero recordar, un reconocimiento que, por supuesto, muy merecido, aunque debería haber escogido otro día en Oki Diario, ya hablaré con Linda, ya hacer estas cosas. Total, que Alejo está en este festolín. Si le da tiempo vendrá para acá, pero ya lo dudo yo, porque cuando acabe le querrán agasajar como él merece. Así que hoy no está Alejo, pero en todo caso es por ese motivo. Como siempre que falta Alejo, hay gente que llama, lo repetiré varias veces. Vale, pues Alejo, entonces le mandamos un beso desde aquí, le echamos de menos y enhorabuena por el premio. Sí, nuestras felicitaciones máximas. Y es que aquí le tenemos mucho aprecio, Alejo, es de la casa, que vuelvo a decir a vosotros, pero yo que coincido tantas veces con él, se le coge mucho, mucho cariño. Si se lo coge el telespectador, que no está aquí, imagínese nosotros. Sobre todo cuando no eres el moderador, es una cosa. Eso lo entiendo. Eso es una broma que Alejo Eso lo conoce. entiendo. Así que esta es la cuestión. El que sí que está es Adolfo Albistur, claro que es jueves, y tiene que contarnos además de qué va el Historias de nuestros médicos de este fin de semana. Adolfo, buenas noches. Pues buenas noches. Mira, primero me vas a permitir que hoy me ha dicho un compañero que es una de las personas que va a las casas a llevar el glucómetro, a llevar el desfibrilador, a llevar los guantes, ¿no? Y que lo explica y me dice, oye, Adolfo, por favor, a Julio Andrés Vicente y su esposa María, salúdamelos porque te quieren un montón. Él tiene 90 años, son de Fuenlabrada, son de la avenida Fuenlabrada en Leganés, y dice, por favor, que es un matrimonio, vamos, un entrañable. Pues un besazo para los dos. Así que un besazo para los dos, porque además dicen, nosotros vamos haciendo el ahorrito para comprar estos productos, no sé qué, o sea, que realmente, o sea, es entrañable esto. Bueno, dicho esto, me gustaría, hay una pregunta que os hacéis y se hace la gente, es decir, a ver, yo tengo la glucosa alta y ya mis órganos empiezan a dañarse. No es así. Es decir, cuando la glucosa no está controlada, tarda tiempo, igual 1 año, 2 años, para que un órgano se dañe, para que un corazón se dañe, para que una vista se dañe, para que un riñón se dañe. Pero ¿sabéis lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo malo? Que es que no avisa, es que no duele. Entonces, pasa el tiempo, rápidamente han pasado 1 año, 2 años que yo no tengo la glucosa controlada porque no me la he mirado, porque yo no tenía azúcar y no tenía diabetes, ¿para qué me la voy a mirar? Y de repente un día me encuentro que me hacen una analítica y la tengo mal, por ejemplo, en el tema del riñón, que tengo creatinina o tengo urea. Es decir, mi riñón ya no está filtrando bien. O me hace una retinopatía y digo, ahí va, que tengo un problema en la vista. O el corazón. Por eso es importante, cuanto antes, medirse la glucosa. Yo entiendo que cuando había que medirse la glucosa, pinchándonos en los dedos, que duele, que es desagradable, que pues nadie quiere. Pero ahora mismo con este sistema tan sencillo,
es colocarse el glucómetro, darle un botoncito, en 3 segundos en nuestro propio móvil tenemos la glucosa que tenemos, bueno, pues me lo miro, tal, oye, pues tengo 100, pues estoy bien. Pero es importante que en el momento que nuestra insulina no sea resistente, es decir, no funcione bien, lo sepamos. Porque entonces ponemos medidas. Igual simplemente es pasear un poquito, tener un poquito de control de lo que es lo que estamos comiendo, pero no verlo, no saberlo, es cuando viene el problema. Y ya no digo nada a aquellas personas que dicen, no, si yo ya soy diabético, si me tengo que pinchar, pues hombre, mucho mejor así. Tú no te pinchas, te pones el glucómetro, lo miras, te puedes controlar más veces al día, porque como no duele, pues te controlas más veces al día, te queda registrado además lo que tú vas en cada momento teniendo, para que también luego tu endocrino o tu médico de familia pueda ver cómo va la evolución, ¿no?, durante tu día. Así que de veras tengamos este aparatito en casa, que es un aparato que es útil para que no tengamos más problemas que los que da la glucosa, que son riñón, corazón, vista, etc. Casi nada. ¿Este fin de semana? Pues mira, este fin de semana tenemos al doctor Pablo Palacios. Él es un médico, es traumatólogo, él está en el hospital HM San Chinarros, el jefe de servicio de traumatología, pero nos va a contar también su historia de su padre, porque su padre era el doctor José de Palacios Carvajal, que fue un médico que fue el pionero en traumatología, fue el que montó en el Hospital Ramón y Cajal el servicio de traumatología. Sus hijas también son traumatólogas, es decir, es una familia de traumatólogos, no va a hablar de la traumatología en la espalda, del codo, de la cadera, o sea que... ¿Es hereditaria la traumatología? Efectivamente, es hereditaria. Así que nada, este fin de semana, el sábado lo tenemos a las 9:30 de la noche y el domingo lo tenemos pues a la 1 de la tarde, así que os invito a que lo veáis porque os va a encantar. ¿Y para nuestros amigos de Fuenlabrada? Pues hombre, vamos a ver, es que no sé qué decirles. Recuérdame los nombres, anda, que no me he quedado, sí, con ellos. Mira, lo tengo aquí, ella es María y él es Julio Andrés Vicente. Es que me ha dicho Luis Águila, me ha dicho, oye, Adolfo, por favor, que es un matrimonio tan entrañable, van ahorrando sus euritos para comprar el producto. Dije, pues madre mía. Madre mía. Para Julio Andrés y para María, para los dos, un abrazo fortísimo y nuestro agradecimiento. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Espartero. Nosotros nos vamos a la publicidad, a la vuelta. A la vuelta vamos a empezar por la historia esta del alcalde de Nueva York. Es muy interesante ver ahí todo lo que está pasando y por supuesto que nos interpela. No es una cosa de americanos, es mucho más, enseguida. Estamos de vuelta y vamos enseguida a empezar a destripar la actualidad. Antes, para que pase mejor, Tejoneras. Sabe usted que es el vino de referencia de este programa, que es nuestro patrocinador y además es un orgullo porque es que está buenísimo. O sea, no hay nadie que pruebe Tejoneras que no lo aprecie, y con razón por la cantidad de premios internacionales que tiene y no para de tener todos los años nuevos premios internacionales. ¿Es el mejor vino de la Comunidad de Madrid? Bueno, mire, ahí nace, en esa finca, la finca Tejoneras, en lo que del oeste de la Comunidad de Madrid, lo que empiezan a ser ya estribaciones de la Sierra de Gredos, en un suelo de granito y de pizarra fantástico, pues unas uvas garnachas centenarias desde mediados del 19, con las mejores variedades del mundo, Merlot, Syrah, etcétera, y la vinificación, que es una obra de arte. Es de verdad una obra de arte lo que hace esta gente. Nosotros tenemos ahora el Pack Tejoneras, la nueva oferta, que le paso a relatar, porque cada una de las variedades, tanto el 750 como el Lagraz, como el Azulico, que es el vino rey, son extraordinarios. Mire usted las medallitas que tienen, por las medallitas son exactamente la cantidad de premios. Y nuestra oferta, pues un 750, 2 Lagraz y 9 Tejoneras por el 30% menos de lo que le costaría a usted en la calle. Esta es la gran propuesta. Vale la pena mirarlo porque es, insisto, de los mejores vinos de España en este momento, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Una de 750, dos de reserva y 9 del Lagraz Crianza. ¿Cómo hacerlo? Lo mejor es que llame usted por teléfono directamente o en la web. Si prefiere comprar en la calle, tiene usted en toda España en el Corte Inglés y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Sánchez Romero, Carrefour Alcampo y Distribuciones Adán. Ahí va a encontrar vinos Tejoneras. Y de verdad, hágame caso. Y si, como
Como dicen aquí, si no le gusta a usted, luego me escribe. Ya verá, cómo no. Me escribe para darme las gracias. Tejoneras. Bueno, yo no sé si ahora van a poder, sí, ¿no? Beber vino en Nueva York. Sí, ¿no? En principio, si es vino de aquí, mejor. Lo del nuevo alcalde es una cosa muy particular. Se ha hablado mucho de él estos días. Vamos a ver, es una... ¿Sabe usted esto que se empezó a hablar en Francia del islamogochismo, el islamoizquierdismo? Es exactamente eso. No es un musulmán yihadista. No, pero él recoge eso para convertirlo en bandera de identidad política. Eso me refiero al ámbito musulmán. Vamos a ver, es tan importante por lo siguiente. Hasta el momento, en los Estados Unidos, ellos se jactaban de ser una nación de inmigrantes a la que todo el que llegaba se hacía americano. El discurso de este hombre es no. Ahora nosotros, los que hemos llegado, no queremos ser americanos. Queremos ser otra cosa. Aquí, en vuestra casa. Y ese ha sido además su discurso en la campaña. Es que es muy importante esto, sobre todo si trasplantamos la problemática a una Europa donde la afluencia de población extranjera es masiva. Bueno, vamos a ver lo que ofrecíamos ayer por la tarde. No es el análisis de Mamdani que nos ofreció Mónica Fuster, es el que veíamos en la redacción abierta de tarde, poniéndolo en el contexto de los otros resultados de las elecciones norteamericanas. Pero ya le digo que lo de Mamdani es absolutamente singular. Es así. El socialista Zoran Mamdani se convierte en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York. Es además el más joven desde 1892. Su triunfo, con más del 50% de los votos, supone un hito histórico para la izquierda neoyorquina y señala el comienzo de una nueva era en la administración de Nueva York. En sus primeras palabras no ha dudado en desafiar a Donald Trump. Y si abrazamos este nuevo y valiente camino, en lugar de huir de él, podemos responder ante la oligarquía y el autoritarismo con la fuerza que temen, no con la complacencia que ansían. Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Pero las urnas también han castigado a Trump en Virginia y Nueva Jersey. En Virginia, la candidata demócrata se ha impuesto a la candidata republicana. Lo mismo ha sucedido en Nueva Jersey. Allí, la gobernadora electa se ha impuesto al candidato republicano y aliado de Trump. Además, en California han aprobado la proposición que permite modificar los distritos electorales y potenciar a los demócratas en el Congreso. Una maniobra que en principio daría 5 escaños más para la oposición de Donald Trump. Trump no contaba con el estado de California. Nos hemos organizado. Hemos permanecido firmes en respuesta a Donald Trump. Y hoy, tras haber agitado el oso, este oso ha rugido de vuelta. El presidente estadounidense no ha tardado en reaccionar ante estas derrotas. Asegura en sus redes sociales que la caída republicana fue porque Trump no estaba en la papeleta y tilda de comunista al alcalde electo. La campaña de Mamdani, hijo de inmigrantes ugandeses, se ha construido sobre un discurso de defensa de los derechos de los inmigrantes. Promete una ciudad renacida y con más inmigrantes. Una nueva era, dice Mamdani, en la que no se espera ni islamofobia ni antisemitismo. Sin embargo, no deja de ser paradójico que una ciudad que ha sufrido el peor atentado yihadista de la historia elija como alcalde a un candidato musulmán. Vamos a ver, voy a precisar lo de musulmán. Aquí nosotros estamos acostumbrados a que un político musulmán sea musulmán. Este, que es efectivamente musulmán y de origen y tal, no es un islamista. De hecho, sus posiciones sobre el mundo trans, el mundo LGTB, todas esas cosas, no tienen nada que ver con las posiciones de un político islamista. Es decir, si usted quiere, no es un político islámico, desde el punto de vista religioso. A mí lo que me llama la atención es que recoja esa identidad como una plataforma electoral también, y la recoge junto a todas las identidades no americanas que en América conviven. Es una cosa muy llamativa. Y su padrino, que como bien ha subrayado Irene González en Voz Populi, es Soros. Soros, ahora mismo Soros hijo, ¿no? Axel se llama, ¿no? Que es Alex. El que... Alex, bueno. En fin, Óscar Rivas, ¿tú cómo has visto a este señor? Pues
te das cuenta de que ha habido un cambio de paradigma. En todo el mundo está sucediendo ese mismo cambio de paradigma al que nos referíamos anteriormente. Tenemos en Londres, tenemos pronto, seguramente tengamos en España, porque no somos la excepción. Pero evidentemente, a mí me ha ayudado mucho también a leer un artículo en el New York Times esta mañana, y ellos destacaban que este señor se ha convertido ya en una gran celebridad para progresistas y jóvenes. Después, cuando ibas escarbando en el artículo, decías, vamos a ver, ¿por qué este señor se ha convertido en una celebridad para esta gente? Y te lo reducía a 3 palabras, o 4, ¿no? A sus orígenes globales. Es decir, el mérito de este señor es ser extranjero y ser de una raza que no es la blanca. Vimos en su día como Obama, es decir, iba a ser el mejor presidente de la historia que había tenido Estados Unidos. Después no lo fue de los peores, pero se le atribuían unos poderes especiales por el hecho de ser negro. Y aquí pasa lo mismo, y te das cuenta que efectivamente hay un cambio de paradigma. Mira, yo recientemente leía las memorias de Ted Sorensen, que era el director de comunicación de Kennedy. Son 2 volúmenes de 1000 páginas y tal, no os lo recomiendo. Pero él explicaba cómo uno de los grandes hándicaps para la campaña de Kennedy en las presidenciales era el hecho de que era católico. Es decir, estamos hablando de un país mayoritariamente protestante, sobre todo en el ámbito conservador en su día, y claro, fue rupturista el hecho de llegar al gobierno siendo católico. Hoy esto ha cambiado tanto que eres musulmán y es como un beneficio que se te atribuye, ¿no? Es decir, de hecho hace bandera. Es decir, y hace no demasiado tiempo eso hubiera sido impensable en Estados Unidos. Es decir, recordaréis, ¿no?, los tiempos de la lucha contra el terrorismo. Es que hay que recordar que en 2001 hubo un atentado donde murieron 3.000 personas, fueron por musulmanes, y hubiera sido impensable en los años siguientes que alguien siquiera elevara la mínima voz en defensa de lo musulmán, da igual que sea radical o no radical. Y este hombre lo hace, y además con un discurso totalmente agresivo. Cuando ve su posición en relación con Israel te dice, no, es que además es que hay que globalizar la intifada, es decir, que no se corta. ¿Por qué? Porque sabe que le da rédito. Lo ves también cuando empieza el panel de agradecimientos. No le agradece a los neoyorquinos que le han votado, se lo agradece a los musulmanes, a los extranjeros. Es decir, hay una preferencia extranjera que sublima sobre la preferencia nacional. Es decir, lo hemos hablado tú y yo alguna vez en algún debate, Irene. Es decir, hubo un momento, es decir, en Francia, en los años 90, surgió, tú lo conoces bien, Esparza del Club de l'Horloge, y ellos reflexionaron mucho sobre la preferencia nacional. Bueno, se les llamó absolutamente todo. ¿Cómo se puede discriminar al extranjero sobre el nacional, ¿no? Pues ahora está pasando en términos contrarios, es decir, el que es extranjero, por el hecho de ser extranjero, da igual que sea bueno o malo, el hecho de ser extranjero le atribuye un purito que no tiene el nacional. Es decir, yo soy neoyorquino, hijo, nieto, bisnieto, y soy la nada. Ahora bien, si acabo de llegar, como tú decías antes, Irene, pues hombre, pues estoy imbuido de una serie de privilegios que no tiene el neoyorquino de siempre, de raíz, etc. Irene daba en su artículo de Voz Populi muchos datos muy interesantes sobre todo lo que rodea a este personaje y a su elección. Sí, o sea, por hacerlo de una forma breve, efectivamente, él se presenta como una persona joven, 35 años, indio, que nació en Uganda, sus padres son indios, musulmán. Su padre, además, es una, como le denominan en la prensa americana, es una eminencia en estudios coloniales y violencia racial, que por supuesto da clases en Harvard, en Columbia actualmente, que es el epicentro del wokismo. Y yo creo que nosotros estamos viendo, tú mencionabas antes, Óscar, el cambio de paradigma. Cuando ganó Trump las últimas elecciones, muchos se lanzaron a decir, ha terminado lo woke, se ha muerto. Yo recuerdo que a mí me hacían esa pregunta en alguna entrevista, es como, no, ahora es cuando vamos a ver los frutos de qué es lo que ha sucedido con un enorme lavado de cerebro durante 2 décadas en las generaciones estadounidenses. Hay que entender, y ahora me voy, por ejemplo, al voto joven. Si tú durante 2 décadas tú creas un clima de presión mental, lo vamos a llamar la ideología woke, en la que tú consideras que todas las identidades salvo la blanca son las buenas,
Claro, tú ya naces, los que nacen ahora son como los que nacían en los años 50 en la URSS. Ellos han nacido en un orden construido justo, que entienden que eso es lo que hay que preservar y proteger frente al orden salvaje natural previo, que es tremendamente injusto. Entonces ni siquiera son conscientes que ellos son víctimas de una ideología woke. Entienden que ese es el orden del mundo en el que ellos han nacido. Me voy a la generación Z y me voy a la generación alfa. ¿Qué sucede? Claro, con la campaña que ha hecho este señor. Ha hecho una campaña que ha aglutinado todas las identidades posibles en contra de los blancos. Así lo ha dicho él en muchas ocasiones. Y esto no se puede entender si no entendemos el concepto que se ha entendido en Estados Unidos como eje vertebral de la política durante estos últimos 15-20 años, que es el white privilege, el privilegio blanco. Gracias a eso, muchos blancos, que es lo que entienden, te agachan la cabeza y te dicen, bueno, claro, es que yo soy blanca, tengo ese privilegio blanco, así que a ti te voy a dar ahora todas las oportunidades y es tiempo ahora de que yo pase a un segundo plano. Eso solamente se puede conseguir tras un lavado de cerebro durante décadas, que por supuesto empezó en las universidades, donde el padre del nuevo alcalde de Nueva York es hijo de uno de los profesores que han estado educando en el odio. Es una persona que ha nacido en el odio, se nacionalizó americano en el 2018, es decir, prácticamente antes de ayer, y él entiende que como ha aglutinado ese voto, sus propuestas eran de lo más variopintas. Autobuses gratis, todo gratis, voy a solucionar el problema de la vivienda en Nueva York cuando, hola, ¿y dónde vas a construir? Si no hay sitio, ya está absolutamente todo construido, pero da igual, ¿no? Es aglutinar y crear una identidad no blanca en torno al odio a los blancos. Y por supuesto, y ya con esto termino, no hay que entenderlo como que va a llegar el califato, no hay que entenderlo como que va a llegar la URSS a Nueva York. No llegó a Londres hace 9 años cuando ganó el anterior alcalde. Hay que entender que después del experimento londinense, ya en la gran capital del mundo financiero y del capitalismo y del mundo occidental, tenemos al perfecto hijo globalista. Está apoyado por las élites globalistas, por la inmigración que viene a arrancar toda identidad nacional y que haya una prioridad nacional, y finalmente los jóvenes, que son el producto de este lavado de cerebro wokista. ¿Hay una reacción en los jóvenes? Sí. Pero ojo, aunque haya un 80% de voto femenino en la generación Z, progre, el 65% de los chicos también le votan. Es decir, ahora la cuestión es la siguiente, ¿Esto es algo que se puede predicar muy específicamente de Nueva York o es extensible a otras partes de los Estados Unidos? Total. Porque para el votante republicano, y en el equipo de Trump lo están viendo, es un argumento maravilloso. Si votáis demócrata, lo que va a salir es esto, ¿sabes? Claro. Y luego, por otra parte, es verdad que de lo que más se puede parecer a una Europa degenerada en Estados Unidos es Nueva York. Pero sí, compáralo con Oklahoma, no tienen absolutamente nada que ver y es difícil que Nueva York llegue a Oklahoma en lustros. Pero es que ahora nosotros, en la época del globalismo deshumanizador en el que vivimos, es un nuevo tipo de imperio, ¿sabes? Ya digamos que Oklahoma va a ser como un reducto donde a lo mejor tenemos que acabar huyendo, pero es un imperio de megalópolis. Se van a crear monstruos megalópolis donde no hay una polis común, que son las grandes ciudades, como Nueva York, hacia lo que ya está prácticamente Madrid, Londres, París... No por casualidad, no por casualidad. Exacto. Entonces, esos lugares deshumanizadores que pisotean, por supuesto, a la clase media y destrozan todo tipo de identidad nacional, expulsando a precisamente aquellos que crearon esas civilizaciones, están siendo suplantadas por un imperio de megalópolis deshumanizadoras, globalistas, con una identidad construida contra nosotros. Entonces, al final, Oklahoma, pues a lo mejor es el reducto al que tenemos que va a ser nuestra Guadalajara. Es que yo creo que esa dicotomía que existe entre la ciudad y el campo, que en Estados Unidos el debate intelectual arraiga de lejos. Es decir, pero ahora mismo
Es decir, hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, no por casualidad hay una lucha del globalismo atroz contra el mundo del campo, porque el campo representa la tradición, el arraigo a la tierra, a lo primario, a tus ancestros. ¿Por qué? Porque los tienes ahí. Por tanto, una identidad previa al mecanismo de poder que se quiere desplegar. Y no entendemos nada de lo que está pasando en el mundo, sino vemos de entrada que estamos asistiendo al intento de un despliegue de poder como jamás había conocido. Y esto es muy importante para entender también que ves la el siguiente tema. Todo esto no era para quitarte la palabra, sino para dar paso al siguiente asunto. Pero bueno, puedes... Es que ves la retórica y es insufrible, porque es una retórica que llaman inspiradora, te habla de la esperanza, pero me llama mucha atención porque a él le gustan mucho los topos, las dicotomías, es la esperanza frente al poder del dinero. Pero ¿qué eres tú más que el poder del dinero? Eso es decir, vamos a ver, una de las cosas que... Y la gente le vota por eso, es que ¿en serio? Exacto, eso es lo que precisa, es como más Madrid aquí, ¿no? Le votan, ¿sabes? Los pijos al final porque es un pijo, ¿qué ha hecho en su vida, Irene? No ha hecho nada en su vida. Es un hijo de un profesor de Columbia, ¿sabes? Que le ha regalado todo y que ha construido su fortuna en el odio a los blancos. Pero es muy importante entender que sus tres principales apoyos son, el primero de ellos, las élites globalistas. Si no tuviese el apoyo de las élites globalistas, no sabríamos quién es este señor, no habría aparecido por el panorama electoral. Entonces, gracias al apoyo de Soros y de otros principales donantes que tiene precisamente en su campaña, este señor está ahí. Y luego posteriormente desciende al mundo de las urnas y dices, claro, me están poniendo aquí los de la ideología globalista, ¿qué tengo yo que hacer? Pues continuar la destrucción de toda identidad nacional, occidental y cristiana y humana, que les arraigue a este lugar. Por eso los inmigrantes y luego, en segundo lugar, la generación joven. Es que es muy interesante porque Esparza también te digo, porque Esparza me quiere callar, pero yo porque me parece muy... Reconozco que es verdad que Estados Unidos siempre ha sido un país de emigrantes, es decir, pero hay un señor, Patrick Buchanan, es decir, que fue... asesor de Reagan, asesor de Nixon, que fue candidato presidencial, y escribió un libro, creo que es el único que hay editado en España de él, La muerte de Occidente, y él ya avanzaba esto que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Él decía que esa inmigración masiva que estaba entrando era muy diferente, también Huntington habló sobre ello, es decir, había llegado para quedarse, pero no tenía ningún deseo de integrarse, y lo que iba a hacer es condicionar a los partidos políticos para que asumieran sus postulados, y esto lo estamos viendo, y recuerda mucho a Houellebecq con su misión, es decir, al final un partido patriótico, porque en eso vamos a terminar, y un partido identitario musulmán. No sé si puedo decir una cosa. No. Sí, puedes decir una cosa muy breve y nos vamos a la pública. Vale, pues una cosa muy breve. Es que además ahora se ha instalado la idea, siempre se pone al inmigrante como hay la misericordia, hay que acogerle y demás. No, bueno, para empezar, no es alguien que venga porque quiere integrarse, sino que ellos han entendido que dentro de esta retórica colonial, que ellos llegan a la metrópoli, tienen el derecho, hablaba el alcalde de Nueva York, yo quiero quitarle esto a los ricos y blancos para una igualdad de oportunidades. Y creen que tienen el derecho de quitar y arrebatar todo lo que hay aquí. O sea, que el que acaba de llegar tiene el mismo derecho que el que lleva aquí de toda la vida, que su familia ha construido la sociedad en la que vivimos. Ellos tienen el derecho a arrebatarlo y a dividirlo como ellos lo consideren. Es decir, es el expolio y el saqueo de los bárbaros a los natural, pueblos. porque tú has construido unas sociedades que en los últimos decenios sobre la idea de que la pieza clave es el individuo, y ha tratado por todos los medios de alejarle de sus raíces identitarias en todos los órdenes. Eso es, que se vayan a Londres y el discurso de las élites, pero es que el discurso de las élites ha sido ese. Es que todo lo que somos, aquí en España lo hemos escuchado a políticos, es decir, de centro derecha también, es que todo lo que somos se lo debemos a los extranjeros, a los inmigrantes. Pero por favor, al final el inmigrante, por supuesto, pero el inmigrante se lo cree, hombre, si acabo de llegar y tú me lo ven a mí, pues hombre, me tendré que arrogar los derechos que me conceden. Es esa la actitud exactamente la que vienen. Vengo a reivindicar lo que es mío. Nada de trabajar, nada de deberes. Mientras tanto, la realidad social es la de que se está abriendo una brecha inmensa, como no conocíamos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y no exageramos, es lo que dice el informe de Cáritas. Y esto es extremadamente preocupante porque, en fin, si de algo podían vanagloriarse con razón los occidentales en general, los europeos en particular, España también y de forma muy señalada, de los años 50, 60, 70, era de haber suturado la enorme brecha que provocó la Segunda Revolución Industrial. Y que la periferia social tuviera acceso a los beneficios del centro, que la gente tuviera por primera vez una casa, un coche, vacaciones pagadas, pues es una cosa insólita para muchas generaciones, ¿no? Bueno, pues lo que el informe de Cáritas dice es que se acabó.
que se acabó. ¿Cómo? Bueno, vamos a la publi y a la vuelta lo vemos. 22:34, 21:34 en Canarias y vamos con el asunto del informe Cáritas sobre la pobreza, que es interesante ver la prensa porque todo el mundo lo ha contado. Es muy llamativa la portada del País, por ejemplo. Digo el País porque es el periódico que siempre hace la ola al supuesto cohete de Sánchez. Nadie sabe muy bien cómo meterle el diente, pero nadie discute los datos, porque los ves en la calle. Bueno, Mónica Fuster nos cuenta lo esencial de este informe y ahora comentamos. La desigualdad en España se dispara. El informe FOESA de Cáritas muestra con crudeza la realidad que viven las clases bajas en España. Precariedad laboral, precios de la vivienda disparados, servicios públicos insuficientes. La situación es límite en muchas familias que, ni siquiera trabajando, pueden salir de la pobreza. Los datos son desgarradores. España es uno de los países europeos con las tasas de desigualdad más altas. Los niños se ven especialmente afectados, ya que el 29% sufre exclusión social. El problema de la vivienda agrava aún más esta situación. 1 de cada 4 hogares sufre exclusión en el acceso a la vivienda, lo que les impide emanciparse. Sus precios superan cada vez más los de los ingresos y la presión fiscal no cesa. Desde la ONG reclaman una respuesta estructural que priorice derecho frente a la especulación. En el pasado, tener un empleo era una garantía para escapar de la pobreza, pero esto ya no ocurre. El informe descarta que la pobreza se deba a la pasividad laboral, ya que la mayoría se encuentran empleados. Los trabajos son una condena a la pobreza. La parcialidad involuntaria, los falsos autónomos y los bajos salarios han provocado el aumento de trabajadores pobres en las 2 últimas décadas. ¿Quiénes son estos pobres? Un 69% de las personas que viven en esta situación son españolas, aunque la pobreza golpea a los inmigrantes 4 veces más al estar en situación de exclusión severa. La mayoría de este segmento de la población cuenta con estudios reglados y tiene trabajo o lo busca de manera activa. Sin embargo, nada de esto es suficiente. Me gustaría que pusieran atención a la siguiente idea. No fallan las personas, falla el sistema. El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales, sin buscar soluciones o sin emprender acciones para la inclusión, es absolutamente falsa, tal y como demuestra la evidencia. La periferia social no para de crecer. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Ya no se trata de una carencia de recursos, sino de una desigualdad creciente cuyos recursos existen, pero son insuficientes. Los jóvenes entran en el mercado laboral con sueldos de entre un 15 y un 30% inferiores a los que tuvieron las generaciones anteriores. ¿Qué expectativas esperan a las nuevas generaciones? No es una crisis juvenil, sino una catarsis de la sociedad que está hipotecando el futuro de muchos y, en consecuencia, el futuro de España. Y esto es una cosa que cualquier familia ve con claridad, es decir, uno plantea para sus hijos un camino semejante al que tuvo él para poder desenvolverse en la vida y ve que el chaval lo hace, o chavala, y no le sirve de nada. Aunque tenga trabajo, da igual. Y es un problema objetivo. ¿Esto qué significa? Que la clase media se va a hacer puñetas. Y si la clase media se va a hacer puñetas, la sociedad se rompe. Y si la sociedad se rompe, acabamos de romper lo que conseguimos hace algo más de medio siglo entre todos, que fue a las sociedades donde apetecía vivir. Y es un problema terrorífico y cuando uno escucha a los políticos en general no encuentra muchas soluciones, ni a los empresarios, ni a los sindicatos, que van cada uno a su bola. Y mientras tanto el mundo se les va rompiendo. En fin. De verdad que la situación que pasa en España es particularmente dramática a nivel de pobreza y a nivel de destrucción total de la clase media. Y hay una inquina especial contra los trabajadores. Se habla mucho de que los jóvenes no acceden a la vivienda y me niego a circunscribir el problema a los jóvenes, porque siempre, de toda la vida, por así decirlo, los jóvenes tenían más dificultad en acceder a la vivienda porque tenían todavía sueldos más bajos, no tenían todavía ahorro. Pero ¿Qué sucede ahora? Ahora llevamos ya 2 generaciones. Claro. Tanto la millennial, que no son ya jóvenes, sino yo pertenezco a esa generación,
llevamos en una crisis de vivienda ya 20 años. Es decir, estamos en una situación de fallo del sistema por completo que estamos pagando nosotros. Tú, por muchos trabajos que te estés buscando, lo único que estás viendo es a ver cómo pagas más impuestos, cómo pagar un alquiler, buscar una casa que esté a 60 kilómetros de tu puesto de trabajo, la pérdida de calidad de vida que tienen los barrios, que necesites ya ni siquiera 2 sueldos te permite vivir en la misma ciudad, incluso ya fuera de la comunidad. Cada vez conozco a más gente que vive en Guadalajara y en Toledo para seguir trabajando en Madrid, ¿no? Entonces, esta situación no es un problema circunstancial, de hecho todavía no hemos empezado a ver el problema de fondo porque vivimos en una deudocracia y por culpa de la deuda no se ve hasta qué punto el sistema está en un sistema fallido. Vamos a empezar a ver despidos masivos dentro de no mucho. Cuando hablan de los problemas de la vivienda, se limitan a hacer, por ejemplo, que les he escuchado a esta fundación, que es porque han especulado. Bueno, no solamente, es que las casas, por ejemplo, de los barrios de la periferia de Madrid están hechas en los años 60. Desde los años 60 a los años 70 no se ha construido de forma masiva en España. Los salarios llevan sin crecer desde hace 30 años. Entonces, claro, si tú esto lo sumas a migraciones masivas del tercer mundo y dices además que a diferencia de Estados Unidos nosotros tenemos un estado del bienestar, lo llaman, con sanidad gratis, con ayudas gratis, con un sistema, digamos, de apoyo y de ayudas, claro, es que esto quiebra y revienta por todas partes, y ya no es la clase media. Los artículos que he dedicado desde luego el último mes van a explicar precisamente la destrucción de la clase media, la humillación de la clase trabajadora, en donde ya nos han arrebatado absolutamente todo. Y ya vivimos dentro de este mundo global, son una especie de juegos del hambre para la clase trabajadora, que se pelean, hay mucha demanda por un trabajo, van cayendo los salarios debido a la inmigración masiva, las viviendas es un hacinamiento absoluto, el transporte cada vez es peor, se impide venir en coche a las ciudades para poder trabajar. Es como una trampa que te deshumaniza, que te dan ganas de tirar la toalla y de abandonarlo todo. Y en esa situación dramática y de angustia existencial nos hallamos varias generaciones, y no hacen nada, y lo único que dicen es cuánto va a subir a lo mejor un poco la pensión, que sí, habrá que pagar pensiones, pero quiero decir, es que estamos hablando de que el sistema ya mañana puede que no esté, si no se hace, no reformas estructurales, sino un cambio. El sistema sin duda ha fallado y necesitamos poner un punto y aparte para empezar, a construir vivienda, 2, a quien no tenga acceso a la propiedad, cualquier persona que venga desde países pagando 3 millones de euros por un piso de 70 metros cuadrados. O sea, no podemos perder la propiedad de nuestra patria por gente que venga con millones de dinero ¿de qué? Del narco, o sea, o del petróleo. No se puede, o sea, hay que entender que la tierra tiene que estar ligada a la propiedad de los que viven aquí, no solamente del dinero. Y luego el trabajo, hombre, no puede ser que los salarios no hayan crecido en 30 años y todavía te digan los empresarios que sí tiene que venir aquí mucha más inmigración masiva, claro, para que sigan cayendo todavía más los salarios y que gracias a eso sube el PIB. No, el PIB está subiendo debido a que está aumentando la masa laboral, pero está cayendo los salarios. Eso es pobreza. Óscar. Bueno, el sistema no ha fallado, en mi opinión. Es un éxito del sistema, porque es el sistema que se busca. Eso es. Es decir, no es un fallo del sistema, es un éxito del sistema porque es lo que se buscaba. Sí. Es decir, cuando llegó a andar en 1996, lo comentaba hace no mucho tiempo en este mismo programa, había 3.000 inmigrantes. Cuando se fue había 4,5 millones y los inmigrantes eran un problema. Es decir, en 1996, 97, por ahí, por primera vez en España, desde que yo existo, había pleno empleo técnico. Es decir, cuando empiezan a llegar inmigrantes y se empiezan a conseguir nacionalidad con el abono de transporte, porque esto me consta y lo sé, pues claro, evidentemente algo tiene que cambiar. Y si hay más mano de obra, esto es de perogrullo, tienes un estocaje de mano de obra, evidentemente los salarios bajan. Y al final, pues se llega a eso, es decir, ¿por qué el empresario va a tener que pagarme a mí 3.000 euros si hay 200.000 detrás de mí
que estarán dispuestos a hacerlo por 800. Pues entonces paga 800. Es decir, y después, y es que el dato, el dato en España es grosero, porque es que en los últimos 20 años han entrado 9 millones de personas. Es que tú estás en Madrid y se ve que somos muchos, en todo momento. Es decir, ¿cómo no va a afectar a la vivienda? Es decir, es un hecho provocado. Es decir, es un éxito del sistema porque eso es lo que le busca. Es decir, la proletarización de la clase media, la dependencia de las subvenciones. Después hay que decir que yo estoy parcialmente en desacuerdo con Cáritas. Da un dato que es estremecedor. El 70% están de españoles en una situación de exclusión. Nadie hace caso a ese 70% de españoles. Exacto. Y a veces hay que decir que Cáritas tampoco. No, es decir, pero cuando dice Cáritas que es absolutamente falso, es decir, que hay una pasividad por parte de la gente que llaman pobre, no es verdad, o sea, no es así. Es decir, hay mucha gente que no trabaja porque reciben subvenciones más altas del propio salario. Pero sin duda. Porque es que hay gente que no trabaja y gana más que trabajando. Hay 2.400.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital. Es una auténtica salvajada. Claro. Y el gobierno se jacta de eso. Es asombroso. Claro. O sea, un gobierno que tiene que subsidiar a 2,5 millones de españoles es un gobierno. Claro, y Cáritas, quiero recordar que en 2008, con una crisis brutal, yo trabajaba en el sector de la construcción, hubo que despedir a muchísima gente, fue traumático. Es decir, y Cáritas dijo algo así como que, oye, es que los españoles ya tienen la familia como una estructura que les va a alimentar y que ellos tienen que priorizar a los extranjeros. No se puede hacer eso, porque tú estás participando de ese sistema que también estás cuestionando y que estás criticando. Y no estamos hablando del hecho de que el inmigrante, por ser inmigrante, sea malo. Dios me libre. Pero hay una persona, como tú bien dices, que estaban aquí y que tiene unos derechos adquiridos, y hay que decirlo con rotundidad, derechos adquiridos. Seguramente este estudio en el que estamos, en un momento de nuestra historia, fuera luchado por nuestros antepasados. Es decir, todo ha costado mucho, nadie ha regalado nada. Es decir, yo no estoy en ninguna guerra, pero mis abuelos lo estuvieron, y los abuelos de mis abuelos, y ahora llegan y nos tienen que decir que no, que tienen el mismo derecho que nosotros. No, es decir, hay un problema de sobrepoblación en España y afecta a nuestros jóvenes, porque además dejan de recibir, y no solo los jóvenes, a la gente de mi edad, por ejemplo, que dejan de recibir servicios que de otra manera estarían orientados a ellos, porque van a otros que están llegando. Es que hay que ir a la raíz. Déjame que cuente un par de cosas sobre la vivienda. Igual que vemos que si viene de forma masiva personas del tercer mundo, te van a hacer los trabajos por menos dinero porque siempre va a ser más del que ganan en su país, te dicen, no, es que vienen a hacer los trabajos que no quieren hacer los españoles. Pues en la época de la burbuja no iban a la universidad, los chicos se metían a albañiles, a fontaneros, porque estaban levantándose 40.000 euros al mes, se compraban chalés, chicos con 22 años, coche, chalé y pensando en casarse. Eso era lo que sucedía, es decir, que cuando había buenos sueldos, todo el mundo sí que quería hacer esos trabajos. La inmigración no solamente ha conseguido que baje ese salario, sino, por ejemplo, con el efecto de la vivienda. Vienen a vivir en una habitación, en una casa de 4 habitaciones, hay 4 familias. Y aún así les parece un lugar maravilloso en comparación de los países tercermundistas de los que vienen. No se van a marchar. Otra de las diferencias que tiene, por ejemplo, España respecto de la inmigración que pueda ir a Estados Unidos. Estados Unidos tú vas y o trabajas o no tienes nada. Sin embargo, aquí hay eso que se ha venido a denominar un estado del bienestar, hay una sanidad gratuita para ellos, la pagamos otros, ¿no? Que trabajan. No es normal que personas que vengan con un visado de turista empiecen a hacer la ronda de médicos por toda España de cosas graves a tratamientos graves. Eso sucede, quiero decir, hay encima una llamada a que se venga aquí y que todavía te dicen, oye, esto es insostenible, te llaman racista. No, mira, pues entonces lo que hay que empezar a pensar que o esto aquí se pone un límite claro y se hace una preferencia nacional en todos los bienes, ya no solamente en el acceso a los servicios que pueda prestar el Estado. Si el Estado no puede prestar esos servicios con una preferencia nacional, entonces que no los preste a nadie. Porque entonces, ¿eso de dónde está saliendo? Lo que sí que funciona en España es el estado del terror de la agencia tributaria. Del terror fiscal. Entonces, eso es y no te olvides del salario mínimo vital, porque hay miles de extranjeros que no habiendo trabajado ni un solo día, y esto es tremendo, ya están cobrando más de 800 euros. Te digo una cosa muy rápida. ¿Qué Estado puede sostener eso? Casos masivos. Llegan con un visado de turista, se empadronan,
Ya solamente con el empadronamiento creo que a los 2 meses ya tienes la tarjeta sanitaria. Con la tarjeta sanitaria ya pueden empezar a hacer la ronda de médicos. Bueno, pues esas personas que creen que los inmigrantes les van a pagar la pensión, cuando les den cita en su especialista dentro de 7 meses, es porque hay una cola de inmigración masiva que está haciendo la ronda de médicos. Por supuesto, acceden, se apuntan a ayudas del ayuntamiento, ayudas de la comunidad, ayudas del Estado. Hombre, esto no es sostenible. Luego, cuando tú tienes algún tipo de problema, la respuesta es, bueno, no. Y después es contradictorio con su propio discurso, porque dicen, no, el inmigrante va a pagar unas pensiones. Y por otro lado dicen, no, pero es que hacen trabajos que no quieren los españoles y por tanto la productividad es baja. Si la productividad es baja, no te pueden pagar las pensiones. En todo caso, aquí toca, Óscar, un punto muy importante, porque estáis focalizando, y es lógico por la deriva de la conversación, el problema en una cuestión, digamos, de espacio. Es decir, aquí entra mucha más gente de la que cabe, eso es evidente. Ahora bien, una economía enfocada casi por completo a un sector como el sector servicios, que depende de que al prójimo le sobre el dinero, necesariamente tiene que conducir a esto. Trabajos temporales cada vez más precarios, por tanto, y con salarios decrecientes. Y aquí hay un problema que es de gran política. Y aquí es donde yo querría ver a algún político contándolo. Me gusta. En fin, una cosa muy interesante... 30 segundos y luego 30, Óscar, y cambiamos de tema. Con esto que has comentado al final, vemos cómo España se ha convertido en un parque de atracciones para ricos de otras partes del mundo que vienen aquí a la fiesta, a la juerga. Y vemos que esas desigualdades de su propio país, y esto te pongo el ejemplo, por ejemplo, de México, ves que unas desigualdades enormes en ese país, gente que tiene muchísimo dinero y luego gente que no tiene nada. Bueno, pues ambos emigran aquí a Madrid, están trasladando dichas desigualdades y al final dices, ya, pero es que mi hogar y mi patria no es un parque de atracciones en el que tú puedas venir a hacerte vídeos y a que a ti aquí te sirvan y traerte al tercer mundo. Aquí España no era un lugar vacío como eran los Estados Unidos. Aquí estábamos personas, aquí hay una vida, aquí hay una patria, aquí hay una cultura, que no puedes venir sencillamente a arrasarlo y a que esto convertirlo en un parque del consumo. No puede ser, es inmoral. Y no nos quedemos solo con la parte de abajo de esa rama social, sino vayamos arriba. Es también inmoral, y sobre todo yo creo que atenta también contra los derechos de los españoles, el hecho de que un extranjero, por el hecho de tener mucho dinero, pueda obtener la residencia en nada y acceder a una vivienda a la que no puede acceder un español. Yo creo... no nos quedemos solo ya en los pobres, que efectivamente también en los ricos, que lo estamos viendo. Es uno de los puntos esenciales y lo he defendido y lo he escrito y ya desde hace tiempo. Creo que igual que pasó, por ejemplo, en Tailandia, que ellos vieron que empezó a venir un turismo masivo de países muy ricos, australianos, americanos. En Tailandia solamente se puede acceder a la propiedad los nacionales tailandeses. Creo que España tendría que hacer lo mismo, excluyendo también a los ciudadanos del resto de la Unión Europea. Totalmente. Que es eso de que los alemanes con unas pensiones elevadísimas anteriormente, ahora ya veremos, vengan aquí a España, ¿sabes? Y entonces el pensionista español no puede acceder a sus costas, no puede acceder a nuestro propio país. Entonces, y vuelvo a decir lo que decía antes, esa unión que hay de las personas con su patria tiene que tener un vínculo de propiedad, con lo cual hay que ligar la propiedad a una preferencia nacional. Óscar, vamos a... Sí, absolutamente. Es decir, y es que lo que vemos es que los políticos, es decir, yo lo he dicho más de una vez, actúan como si fueran propietarios, porque ellos sí que no son propietarios, Irene. Ellos son administradores y tienen el deber de dejar el país en un estado mejor del que lo encontraron. Venden lo que no les pertenece. Y cuando el resultado de esas gestiones que dejan un país hecho unos zorros, ya sea porque hay una inmigración descontrolada que desvirtúa por completo el paisaje social, ya sea porque por su carácter depredador sobre el erario público al final construyen unos órdenes económicos insostenibles, entonces la cosa se rompe y emergen fuerzas que no esperaban. ¿Y qué hacen? Reaccionan tratando de decir, no, yo os voy a representar también a vosotros. Bueno, eso es más o menos lo que le está pasando a Junts per Catalunya en Cataluña, con el ascenso de fuerzas de otro carácter y no saben qué van a hacer. De momento, lo que saben es que no pueden seguir atados a Pedro Sánchez. Sabe usted que ha habido una polémica, le hemos contado aquí en semanas anteriores, muy fuerte dentro del propio grupo de Juntos por Cataluña, un montón de alcaldes que quieren separarse porque
por la cosa de amnistiar a Puigdemont resulta que el partido se está desmantelando, quiere aparecer además una versión, digamos, moderada, neoconvergente de lo que en su día fue Convergencia y Unió, en fin, total, que hoy Junts ha anunciado que va a vetar todo proyecto de ley que salga del Consejo de Ministros, lo cual significa en la práctica la ruptura de la legislatura. La ruptura de la legislatura no significa la ruptura del gobierno, porque a Sánchez, o sea, esto se la refanfinfla que decía mi amigo Pilín, pero totalmente, a efectos de gobierno, mejor dicho, a efectos de mandar, que es lo que él quiere. Bueno, vamos a ver cómo ha sido esta historia de Junts y ahora lo interpretamos. Junts bloqueará todas las leyes de Sánchez. Pedro Sánchez sabe desde el primer día que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España, sino que están al servicio de Cataluña y de los catalanes. Que si no se cumple con los catalanes no puede haber estabilidad. Con los catalanes no se vale todo. Por tanto, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada. Hace 2 semanas los de Carles Puigdemont ya avisaron al presidente y hablaron de la hora del cambio. Le siguió el anuncio sobre el fin del apoyo a Sánchez y desde entonces, silencio. Sánchez no ha comparecido para explicar cómo gobernará sin mayoría parlamentaria y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso para los de Puigdemont. Sin el apoyo de sus 7 diputados, es decir, sin mayoría parlamentaria, la legislatura de Sánchez está condenada. Ha perdido su legitimidad para gobernar. Ya no existe ningún puente entre los socialistas y Junts. Rechazarán todas las leyes que están en tramitación. Son más de 50 leyes las que quedarán paralizadas, tanto las que se han presentado en el Congreso como las que están en tramitación, porque votarán en contra. Las 9 leyes que ya han pasado al Consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no podrá aprobar los presupuestos generales del Estado español, no podrá aprobar el techo de gasto que deja seca a Cataluña y a los ayuntamientos catalanes, como tampoco podrá aprobar leyes como la Ley Bolaños o Ley Begoña. Según la portavoz de Junts, han sido el Partido Socialista y Sumar quienes han provocado esta decisión, al no cumplir con los acuerdos sobre la ley de amnistía Puigdemont, el reconocimiento del catalán en Europa o el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña. Eso sí, evitan pronunciarse sobre una posible moción de censura. El Partido Socialista, de todos aquellos exámenes que ha suspendido, si nos ponemos a hablar del PP, el PP repite curso. Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún partido español, a ninguno. Desde el Gobierno restan importancia al veto de Junts y siguen con el mismo argumento de que mantienen su mano tendida. Bien, la mano tendida de Pedro Sánchez. ¿Hacia dónde? Tal y como están las cosas, la verdad es que hay muchas razones para huir de esa mano, no vaya a ser qué. Pues mira, Santos Cerdán, por ejemplo, o Koldo la que le va a caer. ¿Cómo creéis vosotros que va a desarrollarse este asunto? Bueno, yo soy muy escéptico con esto, ¿no? Hace escasamente 10 días salía Puigdemont, no sé qué, parecía que se iba a cambiar, se iba a agotar el mundo, no sé qué iba a pasar, y al final nadie se creyó lo que dijo, no, vamos a romper con el gobierno. ¿Y cuál fue la reacción? Ninguna, nadie se lo creyó, pero es que parece que ni siquiera el gobierno, que no respondió, no actuó de una manera, es decir, a la que nos tiene acostumbrados, de complacencia, de sumisión absoluta. No, para nada. Es decir, no hubo reacción tampoco. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la reacción que ha tenido ahora mismo esta mañana la portavoz, ¿no?, de Junts, ¿no?, que dice, no solo hemos roto con el gobierno, sino que además vamos más allá. Oye, la legislatura está bloqueada. Suena a coña. Es que, de verdad, suena a coña, pero bueno, si se suponía que eso ya lo estaba, porque si rompes con el gobierno, se supone que vas a vetar, ¿no? Es decir, ellos se dan cuenta de que no están teniendo la reacción que esperaban dentro del gobierno y dentro de otras instancias. Y en mi opinión están haciendo bastante el ridículo incluso para su propio electorado y para su propia región, que es a la que obviamente se dirigen este tipo de medidas. No, yo no me los creo. Es decir, ahora lo que hay que ver es cómo van a responder con ese veto, ¿no? Es decir, ¿van a votar en contra o se van a abstener? Porque no es lo mismo. Es decir, para mí este bloqueo al que se referían, que un bloqueo siempre se puede desbloquear, o sea que tampoco, bueno, supongo que vetar tampoco nos lo creamos. Vetar significa votar en ¿no? contra. En principio, un veto que fuera una abstención sería mucho peor. Yo me fío muy poquito de esta gente. De hecho, Bolaños ya estaba diciendo que están negociando, que están hablando y seguramente intentarán llegar a acuerdos bajo la mesa, ¿no? Porque esta opción, esta posición... Óscar se fía de Bolaños. Bueno, no me lo puedo creer. Bueno, a ver, no. Lo que estoy totalmente convencido es de que
Bolaños y cualquiera del gobierno están pactarán con esta gente lo que puedan. Ahora mismo están desviando los teléfonos para ver si lo consiguen reconducir, que ya saben que no. Claro, entonces... Ahora la cuestión lo que está pensando es siguientes pasos, claro. Porque estos no van a hacer todo lo posible para no marcharse hasta el 27 y si pueden... Claro, pero ojo, pero a ver, entonces, le rompe los esquemas si realmente no puede salir la ley Bolaños, que era estratégicamente fundamental. Si no puede salir la ley de Mordaza contra los medios de comunicación, que también era esencial para su tiranía, eso es muy bueno para España. Es decir, pero es muy malo para el propio gobierno. Es decir, que no puede seguir consolidando y dando avances, pasos adelante en su consolidación de la tiranía, ¿no? Es decir, yo no me creo del todo que no se pueda llegar a un acuerdo con esta gente por parte del gobierno. Es decir, tienen la presión, ya lo hemos dicho más de una vez, de Alianza por Cataluña, y eso es una espada de Damocles para ellos, pero la impresión que yo tengo es que están haciendo el ridículo incluso para ese electorado, sinceramente, con lo cual, y si el gobierno no muestra esa respuesta que se podía esperar de un gobierno, una administración que depende de Junts, pues algo hay ahí que no me cuadra, ¿no? Tampoco me creo del todo porque yo creo, estoy de acuerdo contigo, Esparza, que este gobierno va a seguir hasta el final, pero cada vez se habla más de un posible adelanto electoral. Es decir, a mí no me cuadra mucho. Siempre se ha dicho que los independentistas catalanes eran las personas que mejor entendían el régimen del 78 hasta que han conocido a Pedro Sánchez, que ven que lo ha entendido incluso mucho mejor que ellos. Porque el hecho de que le digan, no, mira, ya no te vamos a apoyar ninguna ley, él no está aquí para legislar o para dirigir un país, él ha venido aquí para otras cosas de poder. Para eso ha venido Pedro Sánchez. Pero, sin embargo, hay una ley que es la ley más importante de la legislatura de Sánchez y de las que ha habido, y la más necesaria y existencial para ellos, que es la ley Bolaños. Entonces, ellos, yo creo que los teléfonos, si están echando humo, solo es para ver cómo aprueban esa ley. El resto les da igual, pueden tirarse 2 años sin aprobar nada, con algún tipo de Real Decreto Ley, o sí o no, o nada, les da exactamente igual. Ellos van a estar cobrando, Hacienda sigue recaudando, la deuda está encauzada, pero la ley Bolaños les mantiene a ellos en la impunidad e incluso puede cambiar las tornas del Poder Judicial contra aquellas personas que no estén de su lado. Con lo cual, aquí la clave está en la ley Bolaños. A eso es a lo que se reduce la legislatura. Y eso veremos, Junts, qué es lo que al final tendrán a cambio de lo que quiere el gobierno. Y en esas estamos. España está secuestrada, arruinada, nosotros sin posibilidad de vivienda, con unos salarios que no suben, cada vez bajan, con un problema de inseguridad, cada vez pagando más impuestos, cada vez pagando más tasas, cada vez más vigilados, y desde luego los desgraciados que están en el poder se dedican a estas cosas, como mantenerlo para sus casos de corrupción y para su impunidad. Y en esas estamos. Hay que hacer desde luego un cambio radical a lo que sucede en este país, pero por propia protección, en defensa personal. En defensa personal. Es indudable que, en efecto, la ley Bolaños es la más importante porque se carga la separación de poderes definitivamente, si es que ya no está abolida, ¿no? Pero, es decir, ¿hasta qué punto esa pérdida de credibilidad no se acentuaría? Es decir, bueno, mira, nosotros rompemos con el gobierno, bloqueamos esta legislatura, excepto en el caso de la ley Bolaños, que vamos a apoyar la competencia. Es decir, que algo saquen ellos a cambio. Quiero decir, yo te apoyo esta ley. Pero es que ellos, Irene, cada vez tienen menos credibilidad a los ojos de todo el mundo. Y de su propio electorado. No, pero para su propio electorado es importante. Ellos piensan en términos puramente catalanes. Sin duda. Claro, pero es que eso le hace perder credibilidad ante que es a donde voy, ante el electorado catalán. Apoyar una ley. Porque la ley Bolaños para ellos, para el electorado catalán, es el que. Pero imagínate que consiguen un referéndum a cambio de la ley Bolaños. Imagínate que consiguen eso. La credibilidad, vamos, lo firman ahora mismo. ¿Qué está dispuesto Bolaños, sabes, a dar o lo que puedan negociar? Todo se reduce a eso. ¿Qué está dispuesto a dar el Partido Socialista a cambio de la ley Bolaños? ¿Y qué es lo que va a pedir Junts a cambio de la ley Bolaños? O vamos a elecciones y no se aprueba la ley Bolaños. Pero yo creo que ya no, Irene, porque es un poco como lo de la amnistía. Yo me acuerdo cuando se planteó la amnistía al principio, Alejo dijo... por cierto, que no está hoy Alejo porque le están dando un premio. No que diario. Entonces se ha marchado para allá porque coincidía a la hora. Así que por eso no está Alejo. Vale, felicidades a Alejo. Alejo dijo, estábamos evaluando la cuestión de la amnistía. Me acuerdo perfectamente de la conversación. Porque
así peloteando, ¿verdad? Pero unos decían, se la va a dar, otros decían, no se la va a dar. Y al final la cuestión era, vamos a ver, le va a decir que se la va a dar. Y él sabe perfectamente que no puede, pero se lo va a prometer. Para el otro es una baza propagandística, para él también, y todo lo demás. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora estamos ante un delito de malversación que no se puede amnistiar. Y eso no lo puede mover, y además el Constitucional ya le ha dicho que eso no lo puede mover, por más que quiera, no lo puede mover. Entonces, después de eso, no le puede prometer el referéndum, porque ya ha hecho una promesa que no ha salido. Y mientras tanto, con la cosa de las promesas y del palo y la zanahoria y tal, Junts sigue desangrándose en Cataluña, y la estructura del partido saltando por los aires. ¿No? Están en una situación que los dos tienen cierta prisa por... tienen cierta prisa algo porque efectivamente ya se ven las costuras. Entonces ya solo les queda de quién está enfrente, y en Cataluña tienen una baza de un partido que está subiendo mucho, que es Alianza Catalana. Entonces, cuanto más tiempo esperen a las elecciones, más va a subir Alianza. Claro, está claro, pero es que para mí Junts tiene un problema existencial de su propia supervivencia. Es que yo no veo claro que vayan a salir bien parados del próximo embate electoral, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la situación es muy diferente. Tú comentabas hace unos minutos, Esparza, que hay intentos, y es verdad, hay conatos de volver a una convergencia y unión original. Eso ya no existe porque el contexto es absolutamente contrario al que había, te diría, ¿no? No hay posibilidad de marcha atrás, en ningún sentido, al contrario. Tendrán que dar pasos adelante que no van a dar porque otra, Silvio Oriol, ya los ha dado. Y se está comiendo todo su electorado, y con razón. Y además, sobre todo, van a perder por primera vez en décadas muchísima estructura de poder en pequeños municipios rurales, que es donde ellos tenían el monopolio, y eso lo van a perder. Con lo cual, efectivamente, tienen muchísima prisa, pero es que se juegan, para mí, la propia supervivencia, y nunca se han visto en estas. No tiene una solución sencilla, evidente ni rápida, la situación en la que estamos. Creo que cada uno de los actores... o de sinvergüenzas que están en el gobierno, están en una situación bastante complicada, y mientras tanto los que estamos sufriendo es esto. Por una parte te dicen no van a poder aprobar leyes, lo agradecemos. España aquí pendiente de lo que quiera hacer Puigdemont. Por eso yo creo que la oposición, ahora que está en este momento tan delicado el gobierno, es cuando la oposición debería hacer la ofensiva plena. Totalmente. Mientras tanto, Cataluña es ese lugar donde una diputada musulmana con su hijab recrimina a otra de Esquerra Republicana de Cataluña, ambas dos, que se tape un poquito el escote, que va muy descocada. ¿Cómo? Qué bien. ¿No lo viste? Qué bien. Si es que es lógico. Sí, hombre. Si es que van a morir de sus propias contradicciones. Claro. El Parlamento de Cataluña. Ahí estamos. Si es que van a morir de sus propias contradicciones. Señores, no se puede ser feminista y llevar... Está usted preguntándose, hoy no van a hablar de corrupción, qué bien. Lo siento, hay que hablar de corrupción, porque ha pasado de todo, empezando por el asunto de la financiación ilegal del PSOE, es que es un cante. Fíjese usted qué situación, ¿eh? O sea, nosotros, cualquier ciudadano común ve las cosas y llega a unas conclusiones, digamos, racionales. Si aparece en un cajón un montón de dinero que la cajera dice que no sabe de dónde ha salido, que ha traído un señor que no es del partido, pero que sí es del partido, pero que no ocupa un cargo, y va en sobres, eso bien no huele. Usted piensa financiación ilegal. Entonces aparece todo el aparato político-mediático del gobierno para decir no hay financiación ilegal. Y usted se lo tiene que creer. Bueno, claro, felizmente los jueces no. En fin, en lo que sí que se lo están gastando, pero no sabe usted qué morteradas, es en su aparato mediático. Basta mirar lo que están haciendo en TVE, porque nos quieren callar a todos. Nosotros vamos a seguir hablando, y para que se nos oiga cada vez más necesitamos que usted nos apoye, como a través del Club de Amigos. Y es nuestro banderín de enganche para esto, para que esta voz se escuche. Y para que esta voz, que está permanentemente denunciando los desmanes del peor gobierno que ha tenido España desde los tiempos de... No consigo recordar un gobierno peor, se vaya. Pero usted puede contribuir. 916162464 con el Club de Amigos. Y a la vuelta, Torres, mascarillas, el fiscal, la financiación ilegal del PSOE, las retribuciones de Jessica, o sea, de todo. Lo vemos. 23-14, 22-14 en las Islas Canarias. Vamos con el
Apartando corrupción, que pasa una vez más por el ministro Torres. El Partido Popular ya ha anunciado, y es lógico, que le quiere llamar otra vez al Senado, además de denunciarle por haber mentido. Es que mintió con toda la boca y con balcones a la calle, que ya se ha sabido. Él insiste mucho en la cuestión de las señoritas que fuman, que él nunca estuvo en un piso con señoritas que fuman. Es justo lo que es como le llamaban nuestras abuelas a tal, es justo lo que a la UCO le da igual, porque eso no es un delito, claro. Y a todo esto, ¿sabe usted qué es lo más grande? Que este informe de la UCO no era sobre Ángel Víctor Torres, era sobre otras cosas. Pero ahí está el protagonismo de este caballero ahí. En fin, ¿ahora con qué estamos? Pues ahora estamos con el sobrecoste de las mascarillas. ¿Para qué? Marina Neila. El gobierno canario de Ángel Víctor Torres fue sin duda el mejor cliente para la empresa de Aldama. Además de los 12 millones de dinero público procedente de Canarias que se llevó la trama de Ábalos, Koldo y Aldama, Torres era capaz de modificar de un momento a otro los contratos de las mascarillas para inflar su precio. La inmediatez era tal que, por ejemplo, en la primera compra, el contrato se modificó solo 48 minutos después de haberlo formalizado, algo que nunca se había pagado, motivo por el que llegaron incluso a especificarlo en la factura. El precio incluye flete y seguro China-Madrid. Se facturarán aparte el coste flete Madrid-Tenerife Norte, estimado entre 60.000 y 80.000 euros por avión completo o proporcional. Con ese cambio, la trama ganó en tan solo 48 minutos 447.000 euros más. Por la compra de mascarillas que, recordemos, muchas resultaron inservibles. Pero durante su etapa como presidente autonómico, Ángel Víctor Torres no solo infló con millones de euros públicos los bolsillos de Ábalos, Koldo y Aldama, también ofreció a los empresarios vinculados a la trama un sinfín de facilidades para impulsar un proyecto privado de refinería de petróleo en Canarias. Según la UCO, Torres planteó directamente a los interlocutores que necesitaban para avanzar en la operación. Y también mostró su disponibilidad para activar contactos institucionales y explorar vías administrativas para ese megaproyecto de refinería, del que, por cierto, no se sabía la ubicación, hasta que la desveló el propio ministro, el día que intentó desligarse de cualquier implicación que revela el informe de la UCO. Lo tiene muy complicado para salir de aquí, porque hay muchos hilos. Entonces, mire usted, vamos a ver, un juez dirá si hay delito o no, pero feo es todo. Lo lógico sería que dimitiera, porque ha mentido descaradamente. Y su implicación en algo en lo que él negó estar implicado es evidente. Luego está lo de la refinería, que ya se le calentó en la boca y sin que nadie preguntara nada y sin que nadie hubiera dicho nada antes, el tío soltó, cantó que iba a estar en Arucas. Eso ya lo dijo él, porque se sobró. En fin, no sé cómo veis la supervivencia política de este caballero. Hombre, bueno, habla tú, Irene. La verdad es que los casos de corrupción del ministro Víctor Ángel Torres es que vienen efectivamente desde la época del COVID y ya hubo episodios bastante escabrosos con colaboradores que estaban allí en Canarias y ahora están saliendo a la luz. Lo peor de todo, bueno, no lo peor de todo, sino vemos el tipo de conversaciones que tenían, un lenguaje soez de mafiosos, pero de baja estofa, ¿no?, como dirían ellos, y es realmente insoportable. Mientras tanto vemos cómo este ministro, el de la memoria democrática, es el que precisamente va avanzando en estas labores de imponer esta ideología destructiva de la identidad nacional, pero sobre todo de la destrucción de la verdad. Y sí que se está tomando muchas molestias este ministro en dar a difundir pues logias masónicas a las que él pertenece claramente. Y como desde su Ministerio de la Memoria Histórica sí que se le está dando importancia a esto. Con lo cual vemos en Ángel Víctor Torres, en este canario, pues un personaje complejo que tiene varias labores importantes a hacer. Una parte, desde luego, que no menor, es el avance ideológico de lo que a él le afecta, en lo que es la memoria democrática, y luego, posteriormente, bueno, pues en tema de lo que pasó en el COVID, es que muchos gobernantes pues lo usaron como un momento de beneficio propio a costa del sufrimiento, del dolor, del miedo que se estaba ganando. Entonces es totalmente inmoral
que gente que se ha enriquecido, que ha hecho negocio, pero negocio espurio, de mascarillas que no valían 500 millones de euros, o sea, es algo totalmente intolerable. Y esto es que, claro, dices, en un país normal no estarían en su puesto. No, en un país normal este señor estaría en el banquillo de los acusados hoy, en vez de estar inaugurando logias. A ver, esto yo lo he dicho más de una vez, esto es una oclocracia, es decir, es el gobierno de los peores. Es decir, y Torres no es una excepción, o sea, no lo es. Es decir, la impresión que tenemos muchos es que mientras la gente sufría, mientras la gente moría, en buena medida por su incompetencia y por su inacción, ellos traficaban con las muertes y traficaban con el sufrimiento de millones de españoles, ¿no? Es decir, perdóname un paréntesis, esto me parece muy importante subrayarlo porque estoy viendo mucha confusión entre la gente que es buena por definición. Todo el mundo es bueno, que decía Summers en aquella película. El problema no es que Torres contratara de urgencia mascarillas o lo que fuere para una situación en la que había que tomar decisiones a pesar de. El problema es que se las compró a un señor que cobraba por otro que le proporcionaba material que no era apto. Ahí es donde está la cuestión, cierro paréntesis. Bueno, y de hecho, hombre, a mí me parece indignante porque todas aquellas personas que trabajamos en una empresa, que sabemos cómo funcionan las compañías, entendemos que eso es inasumible, que tú llegues a un acuerdo con un cliente, es decir, para que te provea de mascarillas, cierras la contraprestación económica y a los 20 minutos dices, bueno, $500,000 más, porque efectivamente el acuerdo que valía hace 20 minutos ya no vale y además nosotros, con el dinero de todos los españoles, pagamos ese $500,000, ¿no? Es decir, es indignante, pero hay un aspecto que a mí me gustaría subrayar porque creo que no ha tenido mucha dimensión en los medios y si lo hubiera dicho alguien que no es del Partido Socialista o de la realidad ultraizquierdista, pues hubiera llamado la atención. Este señor se encontró con el torpedeo, así lo llaman los medios serviles del gobierno, se encontró con el torpedeo de una serie de funcionarios que veían que evidentemente eso no era legítimo. Legal sí, pero no legítimo, ¿no? Y había entre ellos una señora, y lo que dijo este hombre es, o lo solucionamos, o lo soluciona, o cambia, o la hacemos volar por los aires, o que no, o la levanto por los aires. O la levanto por los aires. Es decir, este es el que después va de feminista, como Koldo, como Ábalos y compañía, es decir, así es como consideran a las mujeres, es que hay que decir las cosas, o sea, tratan a las mujeres como si fueran herramientas al servicio de sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué se puede esperar? Es que a mí me recordaba cuando estaba viendo este reportaje aquello que decía Rivera, el presidente de Ciudadanos, ¿no? Cuando los denominaba banda, ¿no? Entonces entendíamos todos que era una banda, ¿no? Pero es que han cogido lo peor de cada casa y lo lleva el gobierno. Y en cuanto a la pregunta que tú hacías, Esparza, de la supervivencia de este hombre, pues hombre, como la de su jefe, como la de Marlaska, como la del fiscal general, ellos van a estar aquí hasta el final. ¿Hasta qué? Hasta el final. Hasta que Pedro los necesite como parapeto. Bueno, vamos a ver, porque ellos también tienen mucha información. De momento, sí. O sea, mucha información. Mira si tenía información Santos Cerdán y dónde está. Claro, aquí es... Pero sigue con las herramientas legales del PSOE, no lo olvides. ¿Perdón? Que sigue con los recursos legales que le proporciona la cloaca del PSOE. Sí, hombre, claro, es decir, no han roto vínculos todavía. Tú no te preocupes, que yo te defiendo, que yo me encargo. Claro, sí. Bien, y el otro tiene que tragar. Ahora el próximo será Ábalos, con toda seguridad. O sea, Ábalos está más cerca de la cárcel que otra cosa. Y es muy llamativo, por cierto, cambiemos de tema solo relativamente, todo lo que ha pasado en estos 3 días de vista del juicio contra el fiscal general del Estado, que contra lo que dice TVE no es un juicio contra el novio de Ayuso, es un juicio contra el fiscal general del Estado. Es alucinante esto. Bueno, porque todos los testimonios a lo que van apuntando es a que no llegue la cosa a Moncloa. Es donde están todos. Si no llega la cosa a Moncloa, ¿dónde se queda? Se queda en el fiscal. Así que, por utilizar la terminología carcelaria tan del gusto de esta gente, el que se come el marrón es el fiscal. Vamos a ver parte de lo que ha pasado estos 3 días y ahora comentamos. En el Tribunal Supremo se vive un juicio que marcará un antes y un después. Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. En las 3 jornadas que ya se han celebrado del juicio, la mayoría de testigos han intentado exculpar a Moncloa.
Por ejemplo, Pilar Sánchez Acera, la exasesora de Moncloa, ha situado la atención lejos de la presidencia del Gobierno y ha acercado la sospecha hacia la propia Fiscalía. Sánchez Acera declaró que no recibió el correo clave en este procedimiento por vía oficial desde Moncloa, sino por los medios. Un relato que coloca a Moncloa en posición de inocente o al menos le desvincula de la filtración. Y eso tiene consecuencias. Si la Moncloa no fue el origen de la filtración, las sospechas empiezan a apuntar con más intensidad a la Fiscalía. Juan Lobato, en su declaración, también aseguró que Moncloa no le daba órdenes en materia de comunicación. Sin embargo, Lobato sí confesó ante el juez que preguntó de dónde provenía la captura, advirtiendo que, de lo contrario, parecería que la imagen se la había proporcionado la Fiscalía. De esta manera, Lobato no exoneró de culpabilidad al Ministerio Público. La declaración de la jefa de prensa de la Fiscalía General tampoco deja en buen lugar a Álvaro García Ortiz. Mar Edo dijo que fue el fiscal general quien le dictó todos y cada uno de los detalles de la nota de prensa. Lo mismo hizo Almudena Lastra, quien apuntó directamente al fiscal general durante su declaración en el Supremo. La Fiscalía, que en teoría representa la integridad y la transparencia, aparece ahora como centro de la sospecha. No simplemente por la acusación directa, sino porque los indicios acumulados y los testimonios escuchados poco a poco van dejando su culpabilidad al descubierto. Parece que a los testigos solo les interesa exonerar a Moncloa y dejar a su suerte a Álvaro García Ortiz, aunque eso conlleve que el fiscal general acabe en la cárcel. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Aún quedan 3 jornadas de juicio y varios testigos por declarar. Yo no sé cómo va a salir de esta, pero lo tiene muy complicado. De entrada, yo quiero subrayar, como todos los días, que me parece un insulto a todos los españoles el hecho de que este señor, en lugar de sentarse en el banquillo como cualquier acusado normal, se siente en el estrado, junto a su defensor y a su defensor, porque ahí todo el mundo le defiende menos las acusaciones populares, y con la toga. O sea, eso demuestra que en España no todos somos iguales ante la ley. Es así de simple. Igual que el caso David, lo que demuestra que no todos somos iguales ante Hacienda y que a por el pequeño van y a por el grande todos son miramientos, este caso demuestra que en España no somos todos iguales ante la ley, porque hay un señor que es fiscal general del Estado al que se le tributa unos miramientos alucinantes, oiga, en fin, pero bueno, aparte de esto, en lo que es el procedimiento, la cosa está clara. Todo el mundo apunta que aquello ha salido el fiscal. Es que ha habido 2 jornadas muy duras para el fiscal general del Estado que, aunque efectivamente no tienen... Dicen, no hay una prueba clara de la pistola humeante. Bueno, claro, en la mayoría de los juicios no siempre está, digamos, esa prueba, ¿no?, de la pistola humeante, pero sí hay demasiadas pruebas circunstanciales que están recreando aquellos momentos de qué sucedió y que todo indica a que la lógica natural, el fiscal general del Estado, es posible que cometiese el delito de revelación de secretos que puede llevarle a prisión durante años. 3 cuestiones importantes a rescatar después de lo que has mencionado, Esparza, que estoy totalmente de acuerdo, es no tendría que permitirse que ese señor se sentase ahí, no tendría que permitirse que ese señor siguiese siendo el jefe de los fiscales que están acusándole. Claro. Vemos también que hay una lucha interna, incluso personal, dentro de la Fiscalía. Él está sentado junto a sus amigos fiscales, por así digo, junto a sus amigos, y enfrente tiene, bueno, pues a gente que no es que sean sus enemigos, sino que están intentando defender cierta decencia de su profesión y de su oficio. Las declaraciones clave fue, en primer lugar, cuando la fiscal dijo que ella, cuando llama al fiscal general del Estado diciendo, oye, vosotros lo habéis filtrado, él no lo niega, diciendo, eso ahora no es lo importante. Es una acusación gravísima que ninguno de nosotros, desde luego, si te acusan de algo tan grave y tú no has participado en ello, tu reacción natural, desde luego, es negarlo. Y bueno, claro, también tu reacción natural no sería todo lo que él hizo por la noche, estar con llamadas, que por favor... ¿Por qué? Porque Ángel García Ortiz, fiscal general del Estado, que vino a sustituir a Dolores, otra también que fue ministra de Justicia, o sea, muy politizado todo. Él está en ese cargo porque le ha denominado Pedro Sánchez el presidente del Gobierno. Él estaba allí queriendo
haciéndole favores, ¿no? De que tengo información del novio de tu rival política, pues esto hay que filtrarlo. Como sabemos, desde el Gabinete de Comunicación de Moncloa de Presidencia estaban pidiendo a Lobato que él sacase en la Asamblea de Madrid esas informaciones desde la presidencia, o sea, desde el gabinete que hay en presidencia. Y vemos una coordinación total y absoluta, presidencia, Fiscalía General del Estado, vemos la disputa entre la Fiscalía General del Estado, las presiones que efectúa a la Fiscalía de Madrid, como desde el director de comunicación de la Fiscalía de Madrid, ante tal aberración y que ve que están incurriendo en un delito, se niega él a participar en publicar esa nota de prensa que incluye revelación de secretos y acaba sacando la nota a la Fiscalía General del Estado. O sea, todo este caso es evidente que la filtración viene de ahí, aunque vayan luego 5 o 6 periodistas de los medios de izquierda diciendo no, yo tengo una fuente, no te puedo decir quién es, pero él es inocente. Bueno, pues no, insisto, de verdad, qué pena por parte del fiscal general del Estado que todas aquellas personas que pueden demostrar su inocencia guardan silencio, destruyen sus teléfonos, borran los mensajes, es como una especie de complot contra él. Y estamos viendo cómo el juicio está bastante claro en este aspecto, ya veremos la sentencia, que ya la orden es que caiga Ángel García Ortiz, pero que no que caiga el fiscal general del Estado, pero que en ningún caso esto escale a Moncloa, que es ahí donde surge la filtración de los secretos, ¿no? O sea, o la orden de publicarlos, lo que se sospecha. Por eso, y en este contexto, tiene mucho interés que Peinado haya imputado a un nuevo alto cargo de Moncloa. Es interesante porque da la impresión de que las olas van estrellándose contra el muro. Es decir, para mí es sorprendente que alguien que en un momento dado decide estudiar Derecho, que en un momento dado decide opositar para fiscal, se comporte de esta manera. Y de verdad, no soy un ingenuo, pero es que el fiscal defiende la legalidad. En España, ya lo hemos dicho alguna vez, es decir, no es el acusador, defiende la legalidad, ¿no? Y que el fiscal general, el jefe de todos los fiscales, se comporte de esta manera es bastante humillante para el resto de fiscales, ¿no? El otro día vimos una imagen de que ya comentasteis aquí, es decir, como viendo cómo los fiscales aplaudían, ¿no? No lo aplaudían con fervor, porque uno más o menos pudo intuir que ha habido llamaditas por teléfono y después ha sabido que muchos de ellos no eran fiscales, eran simplemente empleados. Pero otros, te puedo decir yo, eran fiscales de la UPF, que es la minoritaria, que dejaron su puesto ese día en capitales de provincia, y tengo la lista para ir allí. Cambiaron turno, hicieron el fin de todo. Pues, es decir, eso demuestra, es decir, el presidente del gobierno será muchas cosas, pero no es imbécil, y pone ahí a la gente que tiene que poner, porque muy poquita gente tendría la bilis que está teniendo Marlaska, que está teniendo un Torres, la vicepresidenta del gobierno, también el fiscal general. Es decir, son hormas a su medida, ¿no? Es decir, y lo que estamos viendo, es decir, a mí también me indigna ver en el estrado al fiscal general, que está ahí por ser un presunto delincuente, no por ser fiscal general, ¿no? Es decir, pero es como toda una representación, es surrealista, ¿no? Es decir, cuando el otro día escuchas a Pilar Rodríguez decir, no, es que el tema aquí no es del cianuro, sino que era más cianuro. Vamos a ver, el cianuro, unas poquitas gotas ya te matan. Es decir, eso ya te incrimina, ¿no? Esta es la fiscal esta de Madrid, ¿no? Sí, eso es. ¿Viste la foto? Es que le pega todo, la de ella, no, es que le pega todo usar cianuro. No, totalmente, ¿no? Entonces, así de... Claro, dice, no cuestiona las palabras que utilizó, que es lo que uno con sentido común haría, no. Simplemente dice, no, yo no dije más cianuro, pero hombre, si un poquito de cianuro ya te mata, ¿no? Es decir, es todo un espectáculo dantesco. Es decir, tú hablabas, Irene, de las pruebas que borró, pero es que las borró él. Dice, bueno, es que no hay pruebas, bueno, es que lo borró él, borró los mensajes. Es decir, para mí ya es indicativo de cierta criminalidad, es decir, el hecho de que tú borres todos los WhatsApps y después cambies de dispositivo. Es decir, eso lo dice absolutamente todo. Y sin embargo vemos cómo los medios de comunicación, una vez más serviles del gobierno, defienden lo indefendible y dicen, bueno, es que cualquiera borraría los mensajes. No, hombre, cualquiera no. Un inocente no los borra porque son la prueba de su inocencia. Lo hace el culpable porque entiende que esos WhatsApps son la prueba de su culpabilidad. Con lo cual, es decir, a mí me gustaría ver este señor en la cárcel, pero también tengo mis reservas. Es decir, tengo mis reservas porque esto va lento, pero tengo dudas.
tengo dudas de que vaya a la cárcel. Sí, no tengo ninguna duda de que tendría que estar en la cárcel porque tontos no somos, ¿no? Es decir, pero tengo dudas. No, claro, no sabemos todavía cuál va a ser la sentencia e insistimos que como no hay una pistola humeante de la escena del crimen, no sabemos al final qué va a pasar. Estamos haciendo... bueno, yo desde luego hago una valoración jurídica de las pruebas, del caso, y creo que es un caso que está bien armado, que aunque veamos dentro de los medios de comunicación que han ido 7 periodistas, dicen nosotros hemos dicho que él no nos lo ha contado. Bueno, pero eso no es una prueba exculpatoria en el mundo real, fuera de lo que es el PSOE. Yo lo único que, y con esto termino, yo lo único que quiero decir, y me da... No pena, pero es indicativo de cuántas cosas tienen que cambiar en este país, que si el fiscal general del Estado sigue dependiendo de que lo nombre únicamente un presidente del gobierno, es decir, una persona que controla un partido, en este país se ha mandado el mensaje a los funcionarios que tú lo que tienes que hacer para poder hacer mínimamente una carrera es comportarte como si no tuvieses ninguna carrera, ¿no? Como si fueses una especie de mono que no sirve para absolutamente nada, salvo para dar un botón o para hacer sí. Y entonces, cuando el sistema hace esos incentivos, pues claro, tenemos a Ángel. Pero fíjate, Irene, un fiscal que decide trepar ahora mismo, es decir, con el sanchismo, y decide dar esos pasos. Como está en el sitio de Alejo, se ha crecido. Y decide dar esos pasos adelante, lo hace porque tiene un sentimiento de impunidad y seguramente la creencia de que esto va para largos. Pero si hay un cambio de gobierno, deberían tomar, y no voy a utilizar el término represalia, pero sí medidas contra esta gente. Tienen que entrar a cuchillo. Porque lo que se está demostrando con toda esta crisis es que nuestro problema es estructural, de sistema. Totalmente, de institucional. De incentivos, exacto. Ya no hay pistola humeante en el caso del fiscal, hay epístola humeante. Totalmente, eso sí. En fin. Bueno, y luego está lo de la financiación. Si yo le cuento a usted que el juez Puente pide que se investigue la eventual financiación ilegal del Partido Socialista, usted me dirá, pero esto no se había hecho ya. No, claro. Es que precisamente, si usted recuerda, esta era al parecer la gran cuestión para muchos partidos, incluido el PP, la cuestión de la financiación ilegal. Oiga, la verdad es que no, desde mi punto de vista no, pero bueno, también era vemos el titular, si os parece. ¿En qué consiste la cosa? La cosa consiste en que el Tribunal Supremo pide a la Audiencia Nacional, ¿verdad?, que se ponga con el asunto. Pues porque lo que ha aparecido es tan abrumador que uno solo puede concluir que hay algún tipo de financiación ilegal, porque si no, no se explica nada. No se explica que llegue un señor que no ocupa cargo en el partido, salvo el de ser hombre de confianza y que él y su señora lleven dinero en efectivo en enormes cantidades al cajón de una señora que dice que no sabe de dónde viene, que es la famosa señora Cecilia, la señora Cecilia. O sea, claro, y a partir de ahí todo lo demás. ¿De dónde ha salido ese dinero? Es lógico, es decir, nadie maneja tanto efectivo. Bueno, nadie no. Es exactamente esa gente que está usted pensando. Y a ver esto en qué acaba. Claro, el argumento habitual, las cuentas del PSOE están auditadas y están limpias. Claro, las cuentas que se presentan a auditoría, pero la financiación ilegal, por definición, no se presenta, por eso es ilegal. Bueno, a ver dónde terminamos. Bueno, es que esta es la clave de todo. El caso de la posible financiación ilegal del Partido Socialista se empieza a armar desde abajo. De repente encuentras unas migajas que... Es lo relacionado con Ábalos, con Jessica, que vivía como María Antonieta. La pagaban pisos, la pagaban más sueldo que él. O sea, ella era la María Antonieta, ¿no? de esos, vamos, ha vivido desde luego como ningún español. Y vemos que el ministro de Transportes, ministro de Fomento en su momento, secretario de Organización, vemos que hay un modus operandi. La persona de máxima confianza dentro de un partido político, el secretario de Organización, va a dirigir el ministerio que tiene mayor presupuesto público y que tiene más poder de conseguir posibles mordidas en esas grandes contrataciones. En el secretario de Organización. Entonces, como ha tenido un comportamiento pues tan obsceno, Ábalos y los suyos, ¿no?, porque eran pues esta banda un poco cutre,
Pues entonces empezamos a ver que les llegaban sacos de dinero a Ferraz, no al domicilio de Ábalos. Claro, dices, ¿y quién te va a llevar a ti 90.000 euros? Es que nosotros estamos viendo solamente las migajas. Claro. Esto, Sí, para sí. que haya una financiación ilegal, para que a ti te lleven 90.000 euros, Esto es para un lo que estamos porcentaje sabiendo menor de algo, Jessica, efectivamente. solamente estamos viendo las pecas que le han caído a él del enorme negocio que hay que el Partido Socialista esté en el gobierno actualmente. Y el principal, sin duda, es Pedro Sánchez. Y los principales negocios no vienen de mordidas, probablemente del Ministerio de Fomento, sino de ya negocios milmillonarios, de cómo el Estado empieza a comprar participaciones en empresas como Indra, cómo empieza a manejar otros mercados, entonces cómo lo controlan todo. Entonces, insisto, es muy difícil y es prácticamente inexplicable el caso de Ábalos si detrás no hay una financiación ilegal del Partido Socialista. ¿Por qué Ábalos se va a llevar ese dinero y no se lo va a llevar nadie más? ¿Por qué se lo llevan a Ferraz? Es que quiero, si usas la lógica, solamente puede estar detrás la financiación ilegal. Veremos cómo avanza, por supuesto, la investigación, pero todo apunta a eso. Yo lo único que quiero preguntarme es que si esto es lo que estaban haciendo, pues los del PSOE, llevando ellos entretenidos pues con las señoritas de compañía, con las drogas y todo eso, insisto que hay una operación de expolio a mucha mayor escala, sin esta obscenidad de los clubs de alterne que se dirige desde Moncloa con unos negocios ya importantes. Entonces yo creo que a eso es a lo que tendríamos que terminar investigando y que ahora solamente estamos viendo la parte de las migajas. Sí, hablabas de obscenidad, Irene, y yo pensaba en la obscenidad que representa el hecho de que esta gente nada más llegar ya se pusiera manos a la obra, porque es que no esperó 2 días para ponerse ahí a intentar robar, y digo lo intentar por aquello, ¿no? Pero yo pienso en los partidos políticos, es decir, para mí uno de los dramas o de las fallas sustanciales de este sistema es el gran poder que tienen los partidos políticos. Hombre, Koldo es el hombre del presidente, es decir, Ábalos era la mano derecha también, es decir, podíamos intuir, porque hay un histórico ya en España, es decir, que efectivamente la clave de bóveda que subyacía ahí era precisamente la financiación ilegal. Pero es que creo que para un partido político debe ser una tentación irresistible poder hacer lo que quiera, sabiendo que prácticamente haciendo lo que quiera se va a sentir, no se siente impune, es que va a quedar impune. Esto ya pasó con el Partido Popular, fue declarada una organización criminal, el PSOE también, es decir, pero los partidos políticos tienen excesivamente fuerza en España, es decir, tienen mucha fuerza, es decir, meten sus pezuñas en absolutamente todo. O sea, si nos fijamos, es decir, en las últimas semanas, uno de los argumentarios del Partido Socialista a la hora de exhibir su defensa en esta cuestión es que el Tribunal de Cuentas, es decir, ratifica todo esto que estamos diciendo. Claro, pero te vas al Tribunal de Cuentas y ves que está presidiéndola una tal Enriqueta Chicano, y que esa Enriqueta Chicano está ahí porque Pablo Casado, el anterior presidente del Partido Popular, exigió a sus consejeros que la votaran para aquello de tener información en relación con Ayuso y bla, 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 bla. Es decir, te das cuenta de cómo esas intrigas que son intrínsecas de los partidos políticos están afectando al rumbo de España. Es decir, para mí, una de las grandes fallas que tiene el sistema es la partitocracia. Sin duda. Es el sistema de los partidos, no es una democracia. Señores, a la pública, hay que marcharse ya porque van a ser 23:43 y tenemos que hablar todavía de un asunto muy importante. Porque mientras todo esto pasa en el mundo de los políticos, en la sociedad de a pie, en lugares como Cataluña, tenemos un puro totalitarismo. Ahí también hay una partitocracia. Y esa partitocracia oprime de una forma bárbara, por ejemplo, a los profesores a los que se les obliga a hablar en catalán. Enseguida lo vemos. 23:47, 22:47 en Canarias, recta final del gato y vamos con el asunto. Mire, hablábamos antes a propósito del fiscal, de la evidencia de que en España no todos somos iguales ante la ley. Bueno, pues hay gente que lo tiene mucho peor todavía, porque es la pura exclusión contra cualquier texto constitucional, que da lo mismo. Al final el reparto de poder autonómico, pues mira, igual que oligarquía y caciquismo que decía Costa, aquí tenemos partitocracia y Estado de las autonomías. Y la mezcla de las dos cosas es letal. El caso catalán, por ejemplo, pero presión directa sobre un ciudadano común. Gloria Sacristán.
En Cataluña, hablar en castellano puede costarle caro incluso a los profesores. Varios docentes están denunciando estar presionados por hablar en castellano dentro de las aulas. El Departamento de Educación insiste en que el catalán debe ser la lengua vehicular, pero algunos docentes aseguran que esa norma se está aplicando en exceso. Un profesor de inglés en un instituto cerca de Barcelona lo ha vivido en primera persona. Apenas empezado el curso, recibió un toque de atención por hablar en español con sus alumnos. Le dijeron que su deber era hablar en catalán tanto con los alumnos como con los padres. Pero la presión ha ido creciendo cada día más. El centro le obligó incluso a firmar un acta del Departamento de Educación para que en sus clases solo se use el catalán o el inglés, nada de castellano. Y este no es el único profesor que está denunciando estas presiones. Otro docente que ejerce en Cataluña denuncia que una compañera le reprendió en plena sala de profesores por hablar en castellano. Ellos y muchos otros docentes denuncian una presión creciente para arrinconar al castellano. Todos coinciden en lo mismo. Sienten que hablar en castellano puede costarles el aislamiento e incluso algunas sanciones. Reivindican además su derecho a usar las dos lenguas oficiales dentro de las aulas. Mientras tanto, la Generalitat mantiene su modelo de inmersión lingüística y defiende que el catalán debe seguir siendo la lengua principal de la enseñanza. Sin embargo, asociaciones como Escuela Bilingüe y Docentes Libres han alzado la voz ante esta situación. Aseguran que las denuncias se han triplicado y hablan directamente de acoso institucional. A lo mejor usted piensa que llueve sobre mojado. No, o sea, llueve directamente sobre un océano de ignominia, que es lo que está pasando allí. Porque los ciudadanos llevan muchos años denunciando esto y se han encontrado siempre con el muro de silencio o de indiferencia o de hostilidad del poder, lo cual, por cierto, incluye también al PP en cierto momento, porque yo tengo perfectamente vivo al señor Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación de Rajoy, diciendo que en Cataluña no había un problema con el catalán en la escuela. Y lo dijo con todo su cuajo, y la bola de golf esa que tiene en la boca cuando hablaba, en el estrado de las Cortes. Esto lo ha hecho el poder, esto no lo han hecho solo los separatistas catalanes. Lo han hecho porque se les ha dejado, PSOE y PP. Y ahora, ¿cómo das la vuelta a esto? Antes hablaba Irene González a propósito del asunto norteamericano de que ya hay generaciones enteras crecidas en la atmósfera woke, cuyo mundo es ese, y cuesta mucho hacerles ver que hay otro mundo. Bueno, en Cataluña hay generaciones enteras crecidas en una atmósfera puramente separatista, no separatista, separada. El fenómeno de Alianza Catalana de Orriols es esto, ¿eh? O sea, es gente que ha nacido ya en un mundo en el que España no existe. Claro. Bueno, esto significa machacar los derechos de gente que, sin embargo, pues sigue siendo española y hablando en español y no pilla poco porque nadie les hace caso. En fin, sí, pues está Sergi Fidalgo con el catalán.es y hablamos español y la Asociación por la Escuela Bilingüe y gente que está jugándose el tipo personalmente por compromiso. Pero esto es una pura tiranía. Aparte ya del futuro que puede esperar a niños educados exclusivamente en catalán. Pero esto ya es otra historia. En fin, bueno, hala. Yo ya creo que es la parrafada más larga que he metido en este programa, gracias a vosotros dos. Menos mal que somos dos. Es decir, sí. Dices que han crecido en el separatismo y sobre todo han crecido en el adoctrinamiento del odio. Es decir, porque odian. O sea, tú les escuchas hablar y odian, ¿no? Pero efectivamente, es decir, yo creo que doy bastante importancia, como sabéis, al tema del lenguaje. Es decir, no entiendo cómo a esto se le puede seguir llamando inmersión lingüística. La inmersión lingüística es la convivencia pacífica, por sintetizarlo mucho, entre una lengua mayoritaria y otra minoritaria que llega, ¿no? El catalán en teoría era minoritario, el castellano era mayoritario, bueno, pues igualan, ¿no? Pero lo que está sucediendo efectivamente es una imposición totalitaria, es una sumersión lingüística. Y la pregunta que hay que hacerse es ¿dónde está el Estado? Es decir, ¿dónde está el Estado y desde cuándo? Apoyando. Claro, el Estado es el que... Es una pregunta retórica, evidentemente. Pero es que el ejemplo es perfecto. Mira, ya Irene a cogerme. Es decir, vale, me callo. ¿Dónde está el Estado? Porque, en efecto, tú ves que a lo largo de todas estas décadas ha habido una sucesión de gobiernos de diferentes colores, ha estado el Partido Popular, que iba a cambiarlo todo, y no cambió absolutamente nada. Y uno piensa, es decir, yo lo viví, en Vascongadas ha habido un éxodo
en este tiempo de 182.000 personas que se han tenido que ir porque estaban perseguidas, pero Cataluña no es muy diferente. No mataban, pero tampoco les dejan vivir, ¿no? Es decir, ¿y dónde está el Estado? ¿Quién apoya a esa gente? Es decir, ¿quién hace que esto se cumpla? La pregunta es, que también es una pregunta retórica, es decir, cuando haya un cambio del gobierno, esto va a cambiar. Es decir, esa gente que ahora mismo está desahuciada, que está olvidada, que son los perdedores de Cataluña, van a ser protegidos por el Estado, que es el deber. ¿Quién va a hacer cumplir que el Estado cumpla con su deber? ¿Sabes de qué va a depender, no? Verás, Del peso de los votos separatistas en el Congreso a la hora de formar gobierno. lo peor lo de siempre. Lo peor es que esas personas de las que siempre hemos hablado, los españoles, los olvidados, los humillados en Cataluña, lo peor es que la referencia más cercana que ellos tienen como a una estructura de poder parecida al Estado es la Generalidad. O sea, para ellos su referencia de poder es precisamente aquella estructura que les asfixia, que les humilla, y desarrollan al final un complejo del hijo que necesita el reconocimiento del padre, porque desde luego el Estado español ni está ni se le espera. No es que ni esté ni se le espere, es que sin la colaboración necesaria de la traición desde el Estado español, nunca se hubiese podido llevar a cabo este crimen. Se llamó inmersión lingüística, pero fue un ahogamiento en una lengua de una forma artificial a todo un pueblo, a un ahogamiento, a someterte a una forma de ver la vida que lleva de forma inevitable a que votes secesionismo, que de eso se trata, ¿no? De crear una mentalidad de odio a España, una nueva identidad que tiene sus estructuras de referencia para tener un voto cautivo, que consigas que únicamente el 30% de la población vaya a las urnas, lo que te mantiene un cortijo que consiste en que gracias al sistema electoral que hay en España, tú con unos pocos diputados en el Congreso tienes un poder absoluto en Cataluña y tienes una succionadora de fondos en el Congreso. Y encima tú estás desarrollando una ideología que tú crees, pero es que esa ideología hace generaciones cautivas en esa mentalidad. Y lo único disruptivo que ha aparecido en ese plano es el Islam. Es que al final resulta que el gran proyecto de construir nación ha derivado tanto en el País Vasco como en Cataluña, lo escribí yo en Gaceta hace un par de semanas, en Emiratos independientes, eso sí. De Cataluña y del País Vasco, o sea, es de locura, es el puro fracaso del nacionalismo. No han creado una patria, porque no había una patria antes. Claro, ellos lo que han creado es una enorme administración succionadora de los recursos, no solo de los catalanes, sino también del resto de España, y han desplegado su ideología. O sea, y eso es lo que ha pasado en Cataluña. Y no se hubiese llegado nunca a esta situación ni a una parecida si no hubiese sido por la traición sucesiva de los políticos en España. Nunca se hubiese llegado sin una traición por parte del Partido Popular, sin la colaboración necesaria del Partido Socialista, que se convierte en el PSC, nunca hubiésemos estado en esta situación. La pregunta es, ¿cómo se puede revertir esto cuando ni siquiera desde dentro se es consciente muchas personas de lo que sucede y sí que son conscientes de la traición? O sea, el español humillado sabe que desde el Estado le han traicionado. Entonces, ¿cuál es su vínculo real? Ya llega un momento en el que son personas abandonadas, que luchan contra la islamización, que luchan contra la inseguridad, que no tienen a nadie y que ya al final dicen, ya no me dejan hablar en español. Bueno, con tal de que no hable árabe, pues ya me parece mejor el catalán. Y en esa situación están. Pero tú dices, como hay criterio, decir, ¿cómo se puede revertir esto? Con determinación y audacia. O sea, no hay más, determinación y audacia. Y sabiendo que vas a tardar una generación por lo menos. Eso es. Es decir, y desde luego, hace unos años planteó Vox una medida que me gustó mucho, ¿no? Es decir, y es introducir aquí pues, esa política referendaria que hay en Suiza, ¿no? Es decir, hay que revertir de nuevo, pero pidiéndole a la gente la opinión. Es decir, y a ellos les sirve, es decir, como armamento, ¿no? Es decir,
Los españoles porque son los que tienen la última y la primera palabra sobre esto, no los catalanes, porque Cataluña es territorio español. Es decir, y deben decidir los españoles. Es decir, yo creo que se deben someter a referéndum cuestiones como, es decir, volver a retomar en manos del Estado la educación, que es prioritario, porque la política es el hoy y el mañana, es el cortoplacismo, pero la educación es lo que forja el mundo del mañana. Es decir, yo estoy en el mundo educativo y te das cuenta, ¿no? Porque ves al niño con 3 años y después te despides de él cuando tiene 16, 17 años. Y te das cuenta de que ahí ha habido un trabajo, y ese trabajo puede ser bien para hacer hombres mejores, que se vayan construyendo por dentro y por fuera, o bien para adoctrinarlos en el odio, que es lo que ha sucedido en Cataluña, con lo cual o revertimos, es decir, las competencias educativas y vuelven al Estado, o esto no tiene solución. Sin duda, eso es clave. Pero también sabemos que ninguno de los dos partidos mayoritarios está por la labor. Al menos esto. Si mañana esto se propone, ¿quién votaría a favor? ¿Quién votaría a favor? Es que a lo mejor se queda... pues esa es nuestra lucha, Irene, esa es nuestra lucha, y por eso estamos aquí. Entonces, cuando decían, queremos votar, yo, exacto, quiero que haya urnas en toda España respecto de la cuestión catalana y de recuperar la educación. Ahí estamos, se acabó. Ya, está muy bien, o sea, Alejo, menos mal que no has venido. Premio Freedom Fighter se llama, de Aquí Diario, para Alejo Vidal Cuadras, por eso no estaba aquí esta noche. Irene González, Óscar Rivas, mil gracias a los dos. Buenas y a noches. ustedes, mañana les espero en El Gato de los Húsares. ¿Sabe usted de qué vamos a hablar? De las evidencias científicas de que Jesús es Dios, por ejemplo.